Muy bien. Eh, pues el día de hoy vamos a platicar de un tema que es muy relevante para muchos de ustedes, de hecho para todos, pero en particular para muchos que van a dedicar su proyecto de doctorado a hacer estudios experimentales, ya sea en un wet lab, o sea, haciendo ciencia básica, o haciendo diseños clínicos para tratar de dar seguimiento a algún tratamiento, a algún conjunto de pacientes con respecto a una intervención y un desenlace clínico específico. Diseño de experimentos es el primer tema de modelaje que vamos a ver porque es el más sencillo, aunque parezca extraño, es el más sencillo porque generalmente cuando un experimento está bien diseñado, la cantidad de modelaje que uno tiene que hacer no es muy amplia. Y es por eso que cuando ustedes se meten y ven la parte de análisis estadístico de muchos trabajos de investigación básica, lo que ven es que hacen una ANOVA, ¿no? Cuando un experimento está bien diseñado, no se necesita más que analizarlo con una ANOVA, ¿sale? Entonces ahí ya no hay tantas complicaciones. Sin embargo, ANOVA, si bien puede uno nada más ver los p-values y tratar de entenderlos, tiene algunas bemoles y algunas limitantes que me gustaría discutir, sobre todo porque ANOVA es la base y el fundamento para el análisis de regresión. Entonces, vamos a tratar de entender un poco de esto y vamos a tratar de trasladarlo hacia un contexto tanto clínico como experimental. Primero, vamos a hablar de algunos conceptos. Pues la primera parte de esta clase es conceptual. Un experimento, para que quede bien claro a qué nos referimos, es una investigación donde nosotros vamos a tener condiciones que están controladas. Estas condiciones se van a poder, o idealmente deben tener un sustrato cuyo principal objetivo debe de ser la reproducibilidad. Entonces nosotros buscamos que lo que nosotros estemos haciendo sea reproducible y el objetivo de cualquier experimento es buscar una asociación entre el factor que estamos evaluando de tratamiento y una variable que nosotros vamos a llamar variable respuesta. Ahora, la diferencia entre un experimento y un diseño experimental es que el diseño experimental es un protocolo. El protocolo sirve para que asignemos tratamientos a una colección de unidades experimentales y esto va a representar una población de interés. Algo muy importante y que hay que recordar es que lo que hace a un diseño experimental es que la asignación de tratamientos va a estar bajo el control del investigador, ¿vale? Sé que esto es algo que se menciona hasta el cansancio en diversos cursos de metodología, sin embargo, en el caso del análisis estadístico y de cumplir los supuestos del análisis, esto es algo crucial. No podemos nosotros analizar bajo los supuestos de un diseño experimental cualquier tipo de estudio y esperar que se cumplan los supuestos de forma cabal, ¿sale? Ahora, vamos entonces nada más a formalizar que el diseño experimental es un término que describe la estructura lógica de un experimento, mientras que el experimento es la operación o procedimiento en el cual nosotros probamos una hipótesis. La unidad experimental dentro de un experimento va a ser la división más pequeña de material experimental que va a recibir un tratamiento. Los tratamientos y los controles los vamos a definir en función de lo que nosotros queremos probar. Tratamiento va a ser cualquier término general que se va a referir al conjunto de comparaciones. Entonces puede ser desde administrar propiamente un tratamiento hasta que nosotros estemos probando, por ejemplo, el efecto de un gen o el efecto de una proteína. En ese caso, el tratamiento pudiera ser la proteína de interés o el gen de interés y el control pudiera ser, o por ejemplo, un modelo con knockout o con knock-in y la comparación, un modelo wild type, por ejemplo, ¿no? Generalmente nosotros vamos a buscar tener un grupo de control, el cual nos va a servir para hacer una comparación en el análisis de los efectos. En algunas ocasiones podemos no tener un control muy claro. Y entonces lo que nosotros tenemos que tener, una de las principales tareas que vamos a ejecutar dentro del diseño experimental, es decidir cuál va a ser el control que nosotros vamos a tener, ¿sale? Ahora, cuando nosotros queremos diseñar un experimento, tenemos que considerar el principio de reproducibilidad. El principio de reproducibilidad es lo que hace a la ciencia, ¿sale? Podemos sentarnos 2 horas a discutir sobre la filosofía de qué es lo que determina que algo cumpla los supuestos de un experimento científico. Sin embargo, lo más importante es que cuando nosotros queremos repetir bajo las mismas condiciones lo que estamos observando, nosotros vamos a ver algo, si no similar, por lo menos que caiga en la misma distribución que lo que estamos observando, ¿sale? Ahora, vamos a hablar a qué nos referimos con reproducibilidad. En experimentación, réplicas es la asignación del tratamiento a más de una unidad experimental. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos probar nuestro modelo knockout contra nuestro modelo wild type, pues lo que vamos a tener son varios animales que tengan el knockout del gen de interés, ¿no?
y varios modelos que tengan el estímulo wild type y medir el parámetro fisiológico o de respuesta fisiológica de interés. Por razones logísticas, a veces se hacen diversas mediciones a un mismo sujeto o a una misma unidad experimental, y esto es bueno, pero bajo el supuesto del diseño que vamos a ver hoy, que es el diseño completamente al azar, las muestras no serían independientes y por lo tanto no son verdaderas réplicas. O sea, si nosotros estamos midiendo a un mismo sujeto diferentes observaciones, la glucosa que su sujeto tenga mañana depende de la glucosa que su sujeto tiene hoy. El potasio que su sujeto tenga mañana depende del potasio que tenga hoy. Entonces, si nosotros ajustamos un modelo lineal para tratar de predecir cómo varía el potasio en un sujeto, cómo varía la glucosa en un sujeto, lo que vamos a ver es una dependencia de las mediciones. Entonces, si las submuestras no son independientes, estas no van a ser verdaderas réplicas. El supuesto que vamos a ver hoy, y que es uno de los supuestos más importantes del modelo de regresión lineal que vamos a ver la próxima clase, es que las observaciones deben de ser independientes. ¿Qué quiere decir? Que si yo mido una observación hoy, esta no determina la observación que yo mido mañana o al rato. Entonces vamos a estudiar observaciones independientes. Ahorita vamos a definirla con un poco más de precisión. Ahora, otra cosa muy importante, ¿para qué buscamos hacer réplicas, no? Como regla general, aumentar el número de réplicas por tratamiento aumenta la precisión del efecto del tratamiento e incrementa la potencia de la prueba. ¿Alguien me quiere ayudar a definir qué es la potencia de la prueba? Esto lo vieron con Arsenio hace 2 clases. Y yo supongo que lo tocaron un poco la pasada. ¿Qué es la potencia de un tratamiento en estadística? ¿Qué tanto se acerca el estimador que estás utilizando al valor real? Ok, eso sería más bien la precisión, ¿sale? La precisión se refiere a qué tanto se acerca el valor real o el valor que estás estimando en tu modelo al valor real. ¿Alguien tiene otra idea de que pudiera ser la potencia? Vi otro micrófono por ahí que se prendió. Bueno, la potencia es lo mismo que el poder estadístico, ¿sale? Es una propiedad intrínseca de una prueba estadística, ¿sale? No como tal de un método de estimación. Entonces, la T de student, la Q cuadrada, la F de Snedeker que vamos a ver hoy, todas son pruebas que tienen asignado un poder. El poder tiene que ver con el recíproco del error tipo 2 y es la probabilidad de que nuestra prueba estadística no detecte un efecto dado que este efecto sí existe, ¿sale? Entonces, para nosotros poder decir que algo no existe, y esto es muy importante en el contexto de la inferencia y espero lo hayan tocado, y lo tocamos la primera vez que hablamos de inferencia, y lo espero que lo hayan tocado con Arsenio, porque cuando nosotros hablamos de que algo no ocurre, y tengan mucho cuidado en ciencia de decir que algo no ocurre, tenemos que tener el suficiente poder para decir que no ocurre. Si decimos que un tratamiento no funciona, lo que tenemos que tener es la claridad de que tenemos el poder estadístico para poder decir que algo no está ocurriendo y que no se debe únicamente a una insuficiencia del tamaño de la muestra, ¿sale? A esta capacidad que nosotros vamos a tener para decir que con alta certeza no observamos el efecto porque este no existe, se le llama potencia estadística, ¿sale? Ahora, vamos a ver que existe replicación y pseudo replicación. La replicación consiste en disponer al menos 2 unidades experimentales por cada tratamiento. Eso es lo que nosotros buscamos cuando hablamos de réplicas. La incorrecta consideración de lo que constituye una unidad experimental se considera como pseudo replicación. Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los diseños experimentales pueden ser muy variados. O sea, no solo vamos a lidiar con diseños con bloques al azar o diseños completamente al azar, como vamos a ver hoy, sino que van a existir diferentes tipos de replicación. Y esto va a condicionar la estructura del modelo estadístico que nosotros vamos a considerar. Entonces, ahorita lo que estoy diciendo sí puede ser un diseño experimental, pero se tiene que considerar dentro de la estructura del error. Por ejemplo, la pseudoreplicación simple consiste en que estamos tomando múltiples mediciones de un solo sujeto, ¿sale? Entonces, nosotros vamos a tomar múltiples mediciones de un solo sujeto, pero estas no tienen ninguna relación temporal. Por ejemplo, agarro y tomo 4 glucosas, una ahorita, una en 2 segundos, una en 3 segundos, y todas las considero como dentro de un mismo valor.
El problema de eso es que las unidades o la dependencia de los errores va a consistir en que todos los errores de un mismo sujeto se van a distribuir igual que los errores de otro sujeto. Y eso puede traer problemas al momento de que yo quiera hacer un análisis en función de esa información, ¿sale? Otra cosa que yo podría hacer es hacerlo en todos. Entonces mido muchas observaciones en todos los sujetos que yo tengo. El problema que yo tengo con eso es que sigo sin considerar la estructura del error. Estoy artificialmente aumentando mi tamaño de muestra y eso puede afectar mis inferencias. Sin embargo, no estoy resolviendo el problema de que estas estén relacionadas. Ahora, lo que yo podría hacer es, bueno, mido 4 en todos, pero voy a asignarle una relación temporal y entonces así lo analizo. Bueno, sí, pero ahora las observaciones dependen del tiempo. Con lo cual ahora vas a tener que incluir en tu modelo que las observaciones no solo vienen del mismo sujeto, sino que ahora también dependen del tiempo, ¿sale? Entonces, una verdadera réplica es totalmente independiente del otro sujeto, ¿sale? Y hay que tener mucho cuidado con cómo lo definimos. Esto es algo muy metodológico, pero que tiene implicaciones estadísticas muy fuertes. Si nosotros no tenemos claro de qué es una replicación, no lo vamos a poder ejecutar, ¿sale? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero comparar dos grupos y quiero comparar un cambio a lo largo del tiempo? ¿Puedo especificarlo en mi modelo? Sí, pero entonces tengo que ejecutar dos tipos de comparación. Una, el supuesto de que mi grupo 1 y mi grupo 2 se distribuyen basalmente de forma diferente o similar. Primer contraste. Segundo contraste, que mis sujetos van a cambiar a lo largo del tiempo, independientemente del grupo al que pertenezcan. Y tercer contraste, que el cambio a lo largo del tiempo entre mis grupos va a ser diferente. Entonces, hay que tener muy claro siempre que diseñen un experimento de específicamente cómo se van a distribuir sus observaciones. Esto se debe especificar en el modelo estadístico porque si no, no se va a poder lograr una buena inferencia. Muchos de los errores más comunes en el análisis de diseños experimentales es que no se tiene claridad en qué es lo que se quiere comparar, bajo qué supuesto se quiere comparar y qué es lo que se quiere ver. Entonces hay que tener muy claro cómo estamos recolectando nuestras muestras para poder incluirlo dentro del diseño estadístico, ¿sale? Entonces, vamos a definir formalmente pseudoreplicación, ya nada más para que nos quede a todos claros. Se realiza una replicación de muestras, pero no de unidades observacionales y experimentales. Lo que nosotros queremos replicar son observaciones en nuestras unidades experimentales. Si nosotros no cumplimos con este supuesto, las réplicas no son independientes. El tamaño de muestra se va a inflar artificialmente por medidas repetidas tomadas en las mismas unidades observacionales o experimentales. La replicación va a violar un supuesto clave de la mayor parte de los análisis estadísticos, que es la independencia de las observaciones. Si las muestras no son independientes, se incrementa la credibilidad. Si las muestras son independientes, perdón, se va a incrementar la credibilidad de los resultados. Entonces tenemos que evitar la pseudoreplicación. Suena a que es muy fácil, pero en realidad en el momento de diseñar un experimento es un poco difícil, ¿sale? Y hay que tener mucha claridad de qué es lo que buscamos como unidad experimental. Por ejemplo, estamos comparando pozos con grupos de células con diferentes intervenciones o estamos comparando número de células dentro de cada pozo o estamos comparando colonias dentro de un plato o estamos comparando platos o estamos comparando qué, ¿sale? Tenemos que tener mucha claridad en cómo lo definimos para poder ejecutarlo. Ahora, este es uno de los supuestos cruciales de la ANOVA, ¿sale? Para que ANOVA funcione y lo podamos usar cumpliendo todos los supuestos, se debe de cumplir el principio de aleatorización. De hecho, el padre del diseño experimental, que es Fisher, es también el padre de la estadística, porque el diseño experimental nace de la estadística, ¿sale? Uno de los supuestos más importantes del diseño experimental es que los tratamientos, si bien fueron asignados por el investigador, todas las unidades experimentales tuvieron el mismo o la misma probabilidad de recibir cualquier brazo de tratamiento. Entonces, eso de que son asignados por el investigador es un error conceptual, porque no es que el investigador decida a ti si te toca, a ti no te toca. Bajo un verdadero diseño experimental, el único papel del investigador es asegurarse que la asignación de tratamientos no depende de alguna característica intrínseca de los sujetos que vamos a evaluar. Este ha sido un problemazo en los estudios de COVID, ¿sale?
¿Por qué? Porque ha sido muy difícil tratar de demostrar que no estamos dando un tratamiento a pacientes que son más graves o que intrínsecamente, como esperamos que tengan una respuesta más desfavorable, se les asigna un tratamiento que uno espera que tenga mejor respuesta o que tenga peor respuesta. Y entonces no vemos genuinamente un efecto porque no están adecuadamente balanceados los grupos. Entonces nosotros vamos a tener dos tipos de aleatorización dentro de un experimento. La selección aleatoria de unidades experimentales de una población de interés, esto no es tan necesario. ¿Qué quiere decir? Puede ser que yo no me pueda dar el lujo de tener, porque para poder hacer una selección aleatoria, yo tendría que conocer todas las unidades disponibles. Por ejemplo, en un hospital, todos los posibles pacientes que van a llegar con COVID y que solo seleccione al azar a algunos. ¿Cómo lo hago? Selecciono cada segundo que llegue, cada tercero que llegue a urgencias, selecciono cada cuarto que se admita. ¿Cómo lo hago? ¿No? Es muy difícil hacer una verdadera selección aleatoria de sujetos. Entonces, cuando hablamos de que hay una selección aleatoria, esta selección aleatoria no es de los sujetos. Las poblaciones pueden estar restringidas a un centro, por ejemplo. Entonces, si es un ensayo clínico aleatorizado y este ensayo clínico aleatorizado ocurre en nutrición, pues está sesgado por centro, ¿no? Va a estar sesgado al hecho de que son sujetos reclutados en nutrición. Punto. Ahora, si lo que yo quiero es que la evaluación que yo estoy haciendo sea comparable independientemente del centro, pues lo que yo tengo que hacer ahora es hacer una comparación multicéntrica. ¿Sale? Entonces recluto sujetos de muchos centros y demuestro que no hay sesgo de que haya reclutado más de este o de otro centro. Entonces, si yo quiero tratar de hacer una aleatorización adecuada de mis sujetos, lo que yo tengo que asignar de forma correcta son los tratamientos. Ahora, esto va a ser crucial porque la próxima clase vamos a ver un diseño que se llama diseño por control o pareamiento por propensión, que es propensity score matching, ¿sale? Propensity score matching, que voy a hablar muy a detalle en la próxima clase de esto, se refiere a la probabilidad que tú tienes de que te asignen un tratamiento basado en tus características, ¿sale? Entonces, si yo hiciera un propensity score matching en un ensayo clínico verdaderamente aleatorizado, todos deberían tener la misma probabilidad de ser asignados a cualquier grupo de tratamiento. Y eso es complicado, ¿sale? Cuando el control experimental, espacial y temporal está ausente, el término experimento no es aplicable, ¿sale? Aguas. Yo no puedo hablar de un experimento si no cumplo el principio de aleatorización. Entonces, decir ensayo clínico aleatorizado no tiene sentido, porque todos los ensayos clínicos para hacer experimentos deben de ser aleatorizados. Ahora, esta aleatorización se puede especificar por bloques o se puede especificar por centros, pero tiene que ser aleatorizado. El supuesto de comparación entre grupos depende de esta aleatorización. Si esta no existe, entonces por definición es un pseudoexperimento, ¿sale? Entonces vamos a ver cuáles son los diseños aceptables, porque a veces puedo asignar yo tratamientos o puedo asignar tratamientos en función de ciertas características. Por ejemplo, un diseño aleatorio sería que todas las unidades experimentales, como las que tengo aquí, tienen la misma probabilidad de ser asignados a un grupo de tratamiento. Entonces, acá todos los sujetos tienen la misma probabilidad. Si ustedes tratan de buscar un patrón, pues a lo mejor hay, pero idealmente no debería haber ninguno. La otra es que a lo mejor yo sé que existe heterogeneidad entre mis pacientes y que esta heterogeneidad es cuantificable. Por ejemplo, no es lo mismo comparar un COVID asintomático que un COVID sintomático. Y entonces, si yo quiero dar una intervención, pudiera hacer bloques, ¿no? Entonces, aleatorizo sujetos asintomáticos y aparte aleatorizo sujetos sintomáticos. A este diseño le puedo llamar un bloque al azar, ¿sale? Entonces, una verdadera aleatorización sería, no importa si son asintomáticos o son sintomáticos. Bloques al azar sería, yo conozco la heterogeneidad de mi población y entonces la asigno en función de. Un sistemático sería lo que estoy proponiendo. Cada segunda persona que llegue a urgencias le voy a dar ivermectina. Cada segunda persona que llegue a urgencias le voy a dar baricitinib. Cada segunda persona que llegue a urgencias le voy a dar tal tratamiento, ¿sale? A esto se le llama una aleatorización sistemática. El problema de la aleatorización sistemática es que no se puede cuantificar bien el estimador de varianza, porque el estimador de varianza depende de la aleatoriedad. Entonces, la varianza de un estudio sistemático no se puede hacer. Es por eso que cuando ustedes ven las encuestas para presidentes, para diputados, lo que ustedes ven es un margen de error, pero no ven un estimador de varianza con un intervalo de confianza. La razón por la que no ven esto es porque no se puede hacer una estimación con intervalo de confianza si lo que yo estoy haciendo es
una encuesta al azar, por ejemplo, de llamar y a ver quién me contesta, ¿no? Cada cuarta que me contesta le pregunto. Eso es un diseño sistemático. La mayor parte de las encuestas se hacen con un diseño sistemático y por eso no se puede estimar un intervalo de confianza. ¿Cuál es un diseño incorrecto? Todos los que lleguen hoy los voy a asignar al grupo de remdesivir y los que lleguen mañana los voy a asignar al grupo de no remdesivir, ¿no? Esto es una segregación simple y esto no funciona, ¿sale? También puedo yo segregar en grupos de decir a todos los que tengan cierta característica les voy a dar cierto tratamiento. Y esto es algo que muchos estudios, por ejemplo, los estudios de hidroxicloroquina hicieron muy mal, ¿no? Les tendían a dar hidroxicloroquina a los pacientes más sanos. De hecho, la mayor parte de los estudios observacionales caían en ese sesgo que se le llama sesgo de... es un sesgo de asignación en el cual nosotros vamos a dar un tratamiento a un paciente por la condición clínica en la que lo vemos, ¿no? Y entonces algunos estudios incluso hablaban de mayor mortalidad. Después se vio que ni aumenta ni disminuye, simplemente no sirven, no es como no dar nada. Existen otros tipos de diseños donde nosotros podemos hacer aleatorio, pero estas aleatorizaciones pueden ser con réplicas interdependientes, ¿no? Entonces, a lo mejor solo se lo damos a sujetos que son amigos del jefe del hospital, ¿no? Y esto, pues, no es una aleatorización genuina, ¿no? Tiene cierta condición porque a lo mejor todos se contagiaron en el mismo lugar, todos tienen la misma variante de SARS-CoV-2, todos tienen el mismo resultado. Entonces, si la aleatorización no se cumple, y esta aleatorización, ya dije, puede ser aleatoria por bloques o sistemática, no vamos a poder considerar esto un diseño experimental. No lo vamos a poder analizar, como les voy a decir en unos momentos, ¿vale? Ahora, ¿cómo vamos a controlar este diseño? Nosotros en cualquier experimento esperamos variabilidad, ¿vale? Sería muy raro que observáramos el mismo valor en todos los sujetos. Eso debería de levantar banderas rojas de que algo está pasando, ¿vale? Para reducir el error experimental, tenemos que considerar varias cosas. Por ejemplo, usar unidades experimentales más homogéneas. En esto caen muchos ensayos clínicos aleatorizados. Y el principal efecto adverso de esto es que no son o no tienen suficiente validez externa. Solamente van a tener validez dentro de los sujetos que tienen. Entonces, pues entre más homogéneo sea el diseño, más fácil va a ser poder dar los controles. Sin embargo, entonces caemos en los bemoles de los tratamientos. Sí, pero en pacientes con PASI menor de tal. Sí, pero en pacientes con hemoglobina con tanto, porque así se diseñó el estudio y en otros no hay evidencia, ¿no? Desafortunadamente, el diseño experimental a veces no permite para esto. ¿Se pueden hacer diseños con unidades experimentales heterogéneas? Sí, pero entonces ahí entran en algo que no les gusta hacer a muchos experimentadores, que es hacer diseños con ajustes por covariables. De hecho, Frank Harrell recomienda en sus diseños adaptativos bayesianos que siempre se ajuste por covariables, porque independientemente de que se cumpla el principio de aleatorización, ciertos factores pueden influir en la respuesta del tratamiento, aunque no en la asignación del tratamiento. Entonces, yo también soy de la misma idea. Creo que se debe de considerar la influencia de factores propios demográficos, aunque estos estén balanceados, en la respuesta al tratamiento, pero bueno, eso es algo que es un debate estadístico y no tanto un debate metodológico, ¿sale? Podemos usar información de variables adicionales para cada unidad experimental y hacer análisis de covarianza. Esto es lo que nos ayudaría a ajustar por covariables que pudieran influir en la respuesta. Una cosa muy importante que hay que considerar en este supuesto es que si algo no lo medimos, no lo podemos controlar, ¿sale? A veces, si ustedes van a hacer un experimento y dicen, híjole, pero es que en teoría esto debería estar balanceado, pues sí, pero si no lo mides, no lo puedes controlar en el diseño. Entonces es importante que ustedes lo consideren dentro de. Entonces, es por eso que previo al diseño de su experimento que ustedes hagan, deben de tener mucha claridad de todo el estado del arte, de lo que vino antes de. Si ustedes no saben lo que pudiera influir en una respuesta, no lo van a medir y por ende no van a poder hacer ningún ajuste ni considerar si eso tiene un efecto. Y entonces van a tener que diseñar otro experimento controlando ese efecto y eso puede traer bastantes problemas logísticos, ¿no? La otra es usar más réplicas. Esto, pues digo, lo ideal sería poder hacerlo siempre en la mayor cantidad de muestras posibles, en la mayor población posible, pero esto no necesariamente siempre es el caso. Algo muy, muy importante que ayuda a tener buen control experimental y poco error es usar diseños balanceados. ¿A qué me refiero con diseños balanceados? Que yo tenga el mismo número de unidades experimentales en el grupo de tratamiento y en el grupo de control.
¿sale? Un diseño balanceado da estimadores de varianza más estables y muchísimo más pequeños. Entonces es mejor hacerlo. Ahora, ¿puedo hacer yo un diseño no balanceado? Claro, claro que se puede, pero si usas ANOVA simple, tus errores van a ser altos y puedes no cumplir supuestos. Entonces, generalmente cuando un diseño es no balanceado, y esto no lo hacen en muchos estudios, deberían hacerlo, es especificar que el diseño no es balanceado en la estimación del error de varianza del modelo. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿vale? La otra es que usemos bloques, que si ya sabemos que nuestras muestras son heterogéneas, que si ya sabemos que hay COVID leve, moderado y grave, pues usemos bloques y los aleatoricemos como tal, ¿sale? Que no estemos agarrando a todos los SARS-CoV-2 positivos que veamos, ¿sale? Los bloques nos pueden ayudar a tener mejor control de la heterogeneidad intramuestra y eso nos puede ayudar a poder hacer experimentos muchísimo más eficientes y efectivos. Ahora ya vamos a empezar a entrar en terreno complicado y vamos a empezar a hablar de cómo especificar un modelo experimental. Lo primero es hablar de factores fijos y factores aleatorios y cómo esto se relaciona con efectos fijos y efectos aleatorios. Esto es muy importante y lo vamos a cubrir cuando veamos modelos lineales generalizados la próxima clase, ¿sale? Factores y efectos fijos. Una variable que consideramos un factor fijo se refiere a cuándo sus niveles o valores son considerados de interés específico en la investigación y son seleccionados, aquí se me fue la O, deliberadamente. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que un factor fijo es lo que nosotros queremos comparar. Remdesivir contra no remdesivir. Baricitinib contra no baricitinib. Ivermectina contra no ivermectina. Esto, el factor, es del diseño experimental. El efecto es del modelo estadístico. Entonces, los efectos fijos son los que analizamos normalmente sobre observaciones estadísticamente independientes. Entonces, un factor fijo en un modelo estadístico se va a incluir como un efecto fijo, generalmente, ¿sale? Eso es lo que nosotros queremos medir. Entonces, por ejemplo, otro factor fijo dentro de un diseño experimental podría ser si yo quiero ver el efecto de la edad en la respuesta a tratamiento. Eso seguiría siendo un efecto fijo porque solamente voy a tener una edad observada, ¿sale? Ahora, ¿cómo difiere eso de un efecto o de un factor aleatorio? Una variable la consideramos como factor aleatorio cuando sus niveles o valores se seleccionan aleatoriamente entre todos los posibles. Ahora, aquí hay que tener un poco de cuidado en a qué nos referimos con un factor aleatorio. Podría ser, y yo sé que todos estos factores influyen en una respuesta, y entonces solamente voy a tomar algunos. La pregunta es, ¿cuáles voy a tomar? Eso es algo, por ejemplo, en un metaanálisis queda muy claro. Si tengo alta heterogeneidad entre todos los posibles diseños de los estudios, yo voy a hacer un metaanálisis de efectos aleatorios para poder cuantificar todos los posibles diseños que existen y cómo influyen en la heterogeneidad. Aquí en un experimento pudiera ser que yo pudiera dar diversos tratamientos, pero a lo mejor esto queda más claro en un contexto de ciencia básica. Imagínense que yo puedo dar todas las posibles intervenciones que causan hipoxia, ¿no? Pero yo selecciono 3 o 4. La mejor forma de comparar algo cuando yo sé que hay más factores, pero solamente tomé algunos, es utilizar un modelo de efectos o de factores aleatorios. Los efectos aleatorios surgen cuando tenemos más de una unidad de observación en cada unidad experimental. Por ejemplo, el diseño que les hablaba de medidas repetidas, que está acá. Esto se puede modelar con un efecto aleatorio, donde lo que yo estoy diciendo es el efecto va a depender de la relación que tiene esta observación con esta observación, esta observación con esta observación, esta observación con esta observación. Otra cosa que puede condicionar un efecto aleatorio es que haya grupos observables, pero yo no los haya cuantificado. Esto es muy general en estudios observacionales. Por ejemplo, en los estudios que he publicado con mi grupo sobre COVID, nosotros consideramos, cuando comparamos mortalidad, por ejemplo, que el tratamiento no es igual en un hospital del IMSS en Xochimilco, bueno, ahí no hay IMSS, pero de un hospital en tal región de tal sector contra otro hospital en otra región de otro sector. ¿Cómo cuantificamos la variabilidad en la respuesta entre diferentes centros? Pues lo vamos a hacer con un efecto aleatorio. ¿Por qué? Porque estamos considerando que estamos observando algunos, pero no todos los posibles tratamientos existentes. Entonces, esto va a ayudarnos a poder cuantificar la variabilidad dentro del modelo. Según sea que nosotros tengamos factores o efectos fijos o factores o efectos aleatorios, nosotros vamos a llamarle así a nuestros diseños y a nuestros modelos. Modelos de efectos fijos, si solamente incluye factores y efectos fijos.
modelos de efectos aleatorios, si solo incluye factores y efectos aleatorios, o modelos de efectos mixtos, si incluyen tanto efectos fijos como efectos o factores aleatorios. Y eso va a influir de manera muy importante en cómo interpretamos y traspolamos nuestro modelo hacia la población o las poblaciones en donde nosotros queramos implementar el modelo que hayamos ejecutado. Ahora, basado en todo lo que he comentado hasta ahorita, los diseños experimentales son muchísimos. Aquí solo menciono algunos. El diseño que vamos a ver hoy se llama diseño completamente al azar o completamente aleatorizado. Sin embargo, existen modelos lineales aditivos, diseños factoriales, diseños de bloques aleatorios, diseños anidados, diseños de cuadro latino, diseños de medidas repetidas, diseños en parcelas divididas y bueno, generalmente los cursos de diseño experimental tienden a ser de un semestre, pueden ser de más, ¿sale? Pueden ser muy avanzados o muy sencillos. Lo que tenemos que considerar es que el modelo estadístico va a depender ampliamente de cómo esté diseñado el experimento. Eso es lo que quiero que se lleven hoy. ¿Cómo está diseñado mi experimento? Va a requerir un modelo estadístico adecuado. Entonces, cuando hablemos de ANOVA para un diseño experimental, esto responde a un diseño experimental muy específico con características muy claras que vamos a discutir en unos momentos. Entonces, vamos a hablar del diseño experimental completamente al azar. ¿Cómo se evalúa o qué evalúa un diseño completamente al azar? Va a evaluar un solo factor con varios niveles o tratamientos, ¿sale? La aproximación estadística a un diseño completamente al azar es el análisis de varianza de un factor o análisis de una vía. Ahorita vamos a ver por qué se llama análisis de varianza y no T múltiple de student, ¿sale? Vamos a ver a qué se debe el análisis de varianza en ANOVA. El objetivo analítico del diseño completamente al azar es comparar entre sí varios grupos o tratamientos. ¿Y cuál es el método para analizar un diseño completamente al azar? Vamos a descomponer la variabilidad total de todas las fuentes del experimento. ¿Se acuerdan que les había dicho que un experimento era un experimento porque el investigador asigna el tratamiento? De nuevo, esa es una sobresimplificación y es un error. Un experimento es un experimento porque controlamos las fuentes de variabilidad, idealmente de manera muy clara. Por ejemplo, ustedes dicen, utilizamos un medio con tal composición a tal temperatura, ejecutado a tal presión atmosférica dentro de tal instrumento o de tal equipo. Y lo único que variamos entre este grupo y este grupo es que a este grupo le dimos glucosa y a este grupo no le dimos glucosa. Entonces, como estamos controlando todas las fuentes de variabilidad, lo único que vamos a permitir que varíe al azar es nuestro factor experimental. Y entonces lo que vamos a hacer es descomponer la variabilidad que nosotros estamos permitiendo como experimentadores que varíe dentro de un experimento en componentes independientes. Entonces, algo muy importante que tienen que tomar en cuenta, yo les dije que la estadística estudia la variabilidad, ¿sale? Entonces, controladas todas las otras fuentes externas de variabilidad, permitir variar este elemento, ¿qué efecto tiene? Eso es básicamente lo que responde un diseño completamente al azar, ¿sale? Lo voy a repetir otra vez. Controlando todas las fuentes de variabilidad posibles, ¿qué pasa si yo permito variar este único elemento? Si yo entonces empiezo a permitir variar más de un elemento, una de dos, o lo cuantifico o lo considero en el diseño, porque entonces eso me va a modificar. Por ejemplo, hay diseños analíticos bien complejos que quiero comparar grupo A contra grupo B, pero quiero ver también hombres y mujeres con y sin hipertensión. Entonces ahí ya no es un diseño completamente al azar. Ahora tengo un diseño por bloques porque debo de hacer comparaciones entre sexo con hipertensión y entre tratamientos. Y entonces ya me meto en más problemas. Tengo que evaluar más factores y más efectos. ¿Sale? El diseño completamente al azar solo varía un factor. ¿Sale? Eso es algo muy importante. Vamos a ver algunos ejemplos de un diseño completamente aleatorizado. Una compañía algodonera que emplea diferentes fertilizantes desea comprobar si estos tienen efectos diferentes sobre el rendimiento de la semilla de algodón. Entonces, van a controlar todo, el tipo de tierra, cuánta agua le ponen, la temperatura, de dónde provienen las semillas. Y lo único que van a variar es el tipo de fertilizante. Un profesor de estadística que imparte en grupos experimentales de alumnos, en los que explica la misma materia pero siguiendo distintos métodos de enseñanza, desea comprobar si el método de enseñanza utilizado influye en las calificaciones de los alumnos.
Aquí controlo todo, idealmente también controlo y balanceo el sexo, la proveniencia de los grupos, y solamente quiero comparar el método de enseñanza, ¿sale? Una industria química que obtiene un determinado producto está interesada en comprobar si los cambios de temperatura influyen en la calidad del producto obtenido. En este caso, controlo todo y lo único que varío es la temperatura, ¿sale? Y entonces entramos al análisis de la varianza. Este es nuestro modelo estadístico. No se espanten, vamos a explicar todos los símbolos para que quede muy claro. Entonces tenemos JJ, y JJ es la variable aleatoria que representa la observación jésima del yésimo tratamiento, ¿sale? Entonces nosotros lo que estamos diciendo es la totalidad de lo que estamos observando como efecto en nuestro experimento va a depender de mu. Mu va a ser el efecto constante, que va a ser común en todos los niveles. La media global, por ejemplo, la media de respuesta a tratamiento o de días de intubación en COVID pudiera ser, ¿no? Entonces asumimos que si nosotros no damos un tratamiento, todos los grupos tienen la misma media. Por eso mu no tiene un subíndice, porque mu no varía en función de I, que sería el número de tratamiento, J, que es el número de sujeto, ¿sale? Y después, además de tener la media que es común entre todos los grupos, nosotros vamos a considerar tau, esta es la letra tau, y, o sea, el efecto de cada uno de los tratamientos. Tau i es el efecto del tratamiento iésimo. Es la parte de JJ debida a la acción del nivel iésimo, que será común a todos los elementos sometidos a este nivel del factor, que quiere decir todos los que reciban este tratamiento vamos a asumir que tienen un efecto. Entonces lo que queremos cuantificar es de la media global, ¿qué pasa si agregamos el efecto del tratamiento? Y después tenemos a U y J. U y J son variables aleatorias que engloban un conjunto de factores. Si es un diseño completamente al azar, U y J debe de ser igual entre todos los grupos experimentales. Si los grupos no son balanceados, U y J no va a ser igual entre todos los grupos experimentales. Si existe desbalance de edad, desbalance de sexo, desbalance de cualquier factor, U y J no va a ser igual. Y entonces eso se tiene que modelar, ¿sale? Cada uno de estas variables aleatorias influye en la respuesta, perdón, solo en pequeña magnitud, pero de forma conjunta debemos tenerla en cuenta. A esto se le va a conocer como errores del modelo. Entonces, U y J son los errores o la variabilidad que uno esperaría dentro del efecto, ¿sale? Entonces, cierta de lo que va a variar el efecto dentro de todo el experimento, cierta parte es lo que ya tenía, cierta parte es el tratamiento y cierta parte se debe al azar, ¿sale? A factores que no observamos, pudieran ser factores genéticos, pudieran ser factores ambientales, pudieran ser factores demográficos intrínsecos al individuo, pero lo que tienen estos errores son las siguientes propiedades, y estas propiedades corresponden a los supuestos del modelo de análisis de varianza. Siempre que hablemos de un modelo, yo les voy a hablar de los supuestos. Los supuestos es lo que asumimos que tienen como propiedad cierta característica del modelo. Aquí la propiedad que vamos a evaluar en el ANOVA son los errores. Los errores deben tener media cero y su varianza debe de ser constante, ¿sale? O sea, en general, el error debe de ser cero, o sea, el modelo se debe de equivocar en promedio para hacer un buen modelo. Su varianza debe de ser constante, o sea, se debe de equivocar de forma igual para todos los niveles de tratamiento y para todas las unidades experimentales. Los errores deben de ser independientes, no deben de depender del tiempo ni deben de depender de algún factor intrínseco de cada uno de los sujetos. Y deben de tener una distribución normal, o sea, en la mayor parte de los casos el modelo se debe de equivocar poco y en algunos casos se va a permitir que el modelo se equivoque mucho para poder alcanzar nuestra distribución normal. ¿Sale? Ahorita vamos a ver un poco más a detalle estos supuestos. El objetivo de la ANOVA consiste en contrastar dos hipótesis. Estimar efectos de tratamiento al contrastar la hipótesis de que todos los tratamientos producen el mismo efecto. Esta es la primera hipótesis de ANOVA. Entonces, rechazar la hipótesis dice que al menos uno de los tratamientos no produce el mismo efecto. ¿Sale? Entonces, ANOVA solamente te va a dar una conclusión. Alguno de tus tratamientos no produce el mismo efecto. Ahora, hay otra hipótesis que puede hacer ANOVA, que es que todos los tratamientos tienen la misma media. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros consideramos nuestro modelo, tau i es igual a 0, es lo que estamos diciendo. Para que mu sea igual en todos los niveles,
tau i, que es el efecto del tratamiento, debe de ser igual a 0. O sea, la hipótesis 2 es, si todos los tratamientos tienen la misma media, entonces el efecto es 0. Si no todos los tratamientos tienen la misma media, entonces el efecto no es igual a 0. ¿Sale? Esos son los dos tipos de hipótesis que vamos a contrastar en ANOVA. Ahora, ¿cómo vamos a considerar diferentes diseños en ANOVA? Primero, vamos a usar un modelo de efectos fijos, sí o no, un modelo de efectos aleatorios, sí o no, un modelo balanceado es lo ideal, todas las muestras deben de tener el mismo tamaño. Si es desbalanceado, o sea que los grupos tienen diferentes tamaños de muestra, tenemos que especificarlo para poder utilizar ANOVA, ¿sale? Entonces, ANOVA parte de esta idea. Parte de que podemos estar comparando 4 poblaciones y estas 4 poblaciones tienen medias diferentes. Entonces, lo que queremos contrastar es si estas medias en efecto son diferentes. Esto es algo que pudiera ser ANOVA, ¿no? Entonces, bajo este modelo, se dice que les hablé del modelo con tratamiento, pero bajo este modelo, donde solo queremos ver si las poblaciones son diferentes, ANOVA asumiría que las diferencias se deben al factor en estudio. O sea, en este caso no sería un tratamiento, pudiera ser, por ejemplo, estamos comparando si son diferentes los sujetos con diferentes valores de un cuestionario de calidad de vida, si la glucosa es diferente, o si el potasio es diferente, o si el sodio es diferente, ¿sale? Y lo que queremos ver es cómo cambian en función de estas medias. O podemos tener otra visión. La otra visión es comparar si nosotros estamos lidiando con una sola población o con varias poblaciones, si nosotros consideramos el factor. Eso es algo muy interesante, ¿no? Y a veces permite otras técnicas que vamos a ver a lo largo del curso. Nos va a interesar usar ANOVA para, en efecto, tratar de ver si la segregación en poblaciones nos ayuda a comprender mejor cómo se agrupan las variables dentro de una misma población, ¿sale? Esto es lo que subyace también al análisis de clústeres, ¿sale? Que vamos a ver después. Entonces, un modelo estadístico para estudios comparativos supone que hay una población de referencia de unidades experimentales. Cada unidad de la población tiene un valor de la variable respuesta y, con media mu y varianza s cuadrada. Se supone que existe una población de referencia y las variables del experimento se suponen seleccionadas aleatoriamente de dicha población de referencia como resultado de la aleatorización. Entonces, ojo, ANOVA asume aleatorización. Si nosotros vamos a usar ANOVA en un contexto no aleatorizado, lo podemos hacer, pero entonces no podemos asumir que las diferencias se deben solo al factor de tratamiento, a menos que lo controlemos. Para estudios observacionales, suponemos que las unidades observadas se seleccionaron aleatoriamente de cada una de las poblaciones para poder usar ANOVA, ¿sale? Entonces, si no, entonces ANOVA puede decir que hay diferencias entre grupos, pero estas diferencias no las podemos atribuir solo a ese factor, ¿sale? Eso es algo muy importante. Tendríamos que usar modelos ajustados para poder decir que se deben a ese factor en específico. Ahora, ¿cómo es que se deriva ANOVA? ANOVA se deriva por un método matemático que se llama estimadores de mínimos cuadrados y resultan de minimizar la suma de cuadrados del error experimental. Como hablamos de minimizar, ¿alguien me quiere decir cuál es el método matemático por excelencia que se usa para la minimización de cualquier cosa? Las derivadas. Las derivadas, sale el cálculo diferencial. Entonces, generalmente lo que nosotros vamos a obtener para llegar a este modelo de ANOVA, que es lo que tenemos acá, este modelito de ANOVA se obtiene mediante la minimización de mínimos cuadrados, se saca la derivada de la función de los errores y se va a llegar hasta la fórmula que va a permitir la especificación del modelo, ¿sale? Si los errores experimentales son independientes con media cero y varianza homogénea o constante, los estimadores de mínimos cuadrados son insesgados. ¿A qué me refiero con insesgados? Me refiero a que van a ser muy cercanos a su valor real y van a tener una varianza mínima. Entonces, en general, ANOVA va a ser muy robusto. ¿Qué quiere decir? Si ustedes están viendo diferencias por ANOVA, cumpliendo todos los supuestos, es muy probable que esas diferencias se deban solo al factor de estudio, ¿sale? Entonces, ANOVA es un muy buen modelo cuando se cumplen todos los supuestos. Ahora, lo interesante es que la mayor parte del tiempo no se validan esos supuestos. No se llegan a esas conclusiones con los supuestos considerados. El muestreo aleatorio en los estudios observacionales y la aleatorización en los experimentales aseguran la suposición de independencia.
¿sale? Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos un estudio poblacional como en Sanut o en Hannes y hacemos una comparación entre grupos, asumiendo que se hizo un muestreo aleatorio, ANOVA puede servir para identificar diferencias entre grupos, a pesar de que no sea un experimento, ¿sale? Lo más importante es que debe de ser aleatorizado, ¿sale? Ahora, ANOVA no es una prueba. Yo sé que eso les va a causar conflicto a muchos de ustedes, porque seguramente así lo han dicho, seguramente así lo han aplicado. ANOVA no es una prueba estadística. ANOVA es un método estadístico que descompone las fuentes de varianza, ¿sale? Entonces, el resultado de ANOVA es una tabla de ANOVA. Dentro de la tabla de ANOVA se puede hacer una prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis se llama F-test, ¿sale? F-test es la prueba que contrasta las varianzas. Entonces, ANOVA no es una prueba de hipótesis, no es una TED-student para 3 grupos. Eso es un error. Considerarlo así es incorrecto. ANOVA no es una prueba de hipótesis. ANOVA es un método para descomponer la varianza o las fuentes de varianza que nosotros estamos controlando. Entonces, por eso les digo que ANOVA depende de un experimento controlado, donde todas las fuentes de variabilidad son cuantificables y conocidas, y solamente estamos permitiendo variar un factor. Vamos a explicar a detalle la tabla de ANOVA. Entonces, ANOVA asume 3 fuentes de variación. Variación entre grupos. ¿Qué quiere decir? Generalmente la variación entre grupos se va a depender al factor de estudio. Va a ser el tratamiento contra los no tratamientos, ¿sale? Entonces, si la fuente de variación entre grupos es muy importante, nosotros vamos a determinar que este factor contribuye de forma significativa a la estimación de nuestro modelo. Pero también debemos de considerar que existe variabilidad dentro de cada uno de nuestros grupos. Entonces, los sujetos asignados al tratamiento control varían entre sí. Los sujetos asignados al tratamiento varían entre ellos. Entonces, lo que tenemos que contrastar con ANOVA es si la variabilidad entre grupos comparada con la variabilidad entre grupos es significativamente mayor. Entonces, lo que hace la prueba estadística F que utiliza ANOVA, F así como su meme de F, es tomar la variabilidad entre grupos y dividirla entre la variabilidad dentro de los grupos. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues bueno, les había dicho que el objetivo de ANOVA se hacía minimizando la suma de cuadrados, ¿sale? Entonces vamos a tomar la suma de cuadrados total, que se va a llamar SCT, y vamos a comparar la suma de los cuadrados entre tratamientos, que va a ser la diferencia que exista entre todos los factores entre un grupo de tratamiento y otro, la suma de cuadrados dentro de los grupos o residual, ¿sale? Y entonces estos van a tener ciertos grados de libertad. Los grados de libertad los vimos cuando vimos la primera parte de inferencia. Grados de libertad se refiere a qué tanto permitimos que varíe nuestra distribución T-de-student. Ojo, nuestra distribución T-de-student, porque vamos a asumir que esto es T-de-student por teorema del límite central. Y entonces vamos a tener ciertos grados de libertad. Y basado en los grados de libertad, si nosotros tomamos esta suma de cuadrados y lo dividimos entre los grados de libertad, nos va a dar algo que se llaman cuadrados medios. Entonces vamos a estandarizar la suma de cuadrados entre grupos y la suma de cuadrados dentro de los grupos y vamos a hacer la prueba de F. Y la prueba de F va a considerar la variabilidad entre grupos dividido entre la variabilidad dentro de los grupos. Entonces, generalmente el F-test tiene que ser mayor a cierto valor, tiende a ser mayor al cuantil de 1.96, que es el que corresponde a un intervalo de confianza al 95%. Entonces, quiere decir que la variabilidad entre tratamientos debe de ser 1.96 veces mayor a la variabilidad entre grupos. De hecho, ustedes no necesitan ver un p-value para saber si una tabla de ANOVA es significativa. Si su valor F es grande, muy probablemente su prueba F es significativa y la variabilidad entre grupos es mayor a la variabilidad dentro de los grupos. Noten que aquí no estoy diciendo nada sobre algún grupo en específico dentro de todos estos grupos. Por eso la conclusión de ANOVA es, alguno de los grupos es diferente. ¿Qué quiere decir? Dentro de estos grupos hay alguno que está jalando la variabilidad con respecto a la variabilidad normal que hay dentro de los grupos. Ahora, como la variabilidad dentro de los grupos se asume que es homogénea, porque nosotros aleatorizamos, porque nosotros no seleccionamos a los sujetos de forma independiente, sino de forma aleatoria para que pertenecieran a los grupos,
esta prueba F nos va a ayudar a decir que cuando es significativa, esto se debe a algo que depende de la fuente que estamos variando, que tiende a ser el tratamiento. Y por eso hay que tener mucho cuidado con el diseño, porque ANOVA es muy sensible al diseño, ¿vale? Y de hecho, todas las pruebas que tienden a comparar dos observaciones de forma insesgada, asumiendo diseño completamente al azar, van a ser muy sensibles a este tipo de efectos, ¿vale? Entonces, no ocupar ANOVA cuando esos supuestos no se cumplen para decir que toda la fuente de variación se debe a la variación entre grupos. Por eso ANOVA es un análisis de varianza, porque idealmente estamos controlando todas las fuentes de variación y solo permitimos que varíe el factor de estudio en tratamiento. Si nosotros no tenemos esto bien cuantificado, ANOVA no cumple supuestos, ANOVA no funciona. ¿Hay alguna duda sobre cómo funciona la tabla de ANOVA? ¿Queda claro el No, concepto de ninguno. descomposición de varianza? Voy a nada más concluir explicando esta fórmula. SST es la suma de cuadrados totales, esta es la variabilidad total, y nos dice que la variabilidad total depende de dos fuentes de variabilidad, la variabilidad entre tratamientos y la variabilidad dentro de cada uno de los grupos de tratamiento, ¿sale? Ahora, esta tabla de ANOVA se va a actualizar con nuevas fuentes de variabilidad si nosotros agregamos nuevas fuentes de variación. Y vamos a ver que esta tabla de ANOVA es la base para el análisis de regresión, ¿sale? Por eso estamos viendo primero ANOVA. Si nosotros tenemos bien entendida la tabla de ANOVA, el análisis de regresión se vuelve muy sencillo, ¿sale? Entonces, formalizamos la descomposición de la varianza. Tenemos la partición de la variabilidad total de los errores, depende de la variabilidad de la media del grupo con respecto a la media general, contra la desviación de cada observación con respecto a la media de su grupo. Y entonces estamos contrastando que la desviación de la media del grupo con respecto a la media general es mucho mayor a la variabilidad que existe dentro del mismo grupo. Entonces, los grados de libertad representan el número de piezas de información independientes en la suma de los cuadrados. En general, los grados de libertad son el número de observaciones menos el número de parámetros estimados de los datos. Entonces, si tenemos 10 sujetos y tenemos 3 tratamientos, tenemos 7 grados de libertad, ¿sale? Porque es el número de observaciones, o sea, 10 sujetos, menos el número de parámetros para 3 tratamientos. Entonces, 10 menos 3 son 7. Entonces, los grados de libertad de nuestro modelo es el número de sujetos menos el número de objetos de tratamiento. Y esto nos sirve para hacer inferencias sobre la prueba de F, ¿sale? Entonces, si se preguntan cómo sale el p-value de la ANOVA, bueno, sale de considerar la suma de cuadrados medios entre grupos contra la suma de cuadrados medios dentro de los grupos ajustado para los grados de libertad. Básicamente eso es lo que está haciendo la prueba de ANOVA. Toma una distribución y está asignando un valor de P, ¿vale? Y entonces, si a alguien le interesan las fórmulas matemáticas para tratar de calcular nuestra prueba F y nuestro error cuadrático medio, aquí están desglosados. Básicamente es lo mismo. La suma del cuadrado de tratamientos es cada observación menos su media al cuadrado. Esto se suma. Cada observación menos la media al cuadrado para los grupos. Cada observación menos su media dentro de los grupos. Lo dividimos entre los grados de libertad. Dividimos estos dos y nos va a dar el valor de F. F sacamos nuestra tablita, así como las que se sacaban en la prepa, y le calculamos un p-value, ¿vale? Y con eso hacemos ANOVA. ANOVA no es la gran ciencia, ANOVA depende del diseño experimental. Si tenemos el diseño experimental bien claro, ANOVA funciona. Y entonces el modelo de efectos dentro de ANOVA asume que todas las medias son iguales y que al hacer un experimento se introduce un efecto de ese tratamiento sobre las variables a observar. Y por lo tanto tenemos este modelo, donde mu es la media general, tau i es el efecto del tratamiento, y e o epsilon es el error. Y entonces nuestras hipótesis nulas asumen que al aplicar el tratamiento se modifica la media, pero no la varianza. Ojo, ¿pueden existir tratamientos que no modifiquen la media, pero sí la varianza? Claro, claro que sí, ¿sale? Eso requiere un modelo estadístico diferente. ¿Cómo se vería algo que no modifica la media, pero sí la varianza? Pues, por ejemplo, esto ocurre cuando damos un tratamiento que disminuye la hemoglobina glucosilada. Entonces, si nosotros midiéramos la glucosa, y nosotros midiéramos la glucosa en ayuno de forma seriada para un sujeto a lo largo del tiempo,
un sujeto con hemoglobina glucosilada alta tendría alta variabilidad, entonces su varianza sería muy alta. Entonces, si le estamos bajando la hemoglobina glucosilada, puede asumir también que nosotros estamos teniendo medias más bajas. Sin embargo, ese es un problema de la hemoglobina glucosilada, que no sirve muy bien para evaluar la variabilidad glucémica. Entonces, pudiéramos diseñar un modelo donde lo que contrastamos es si este tratamiento también afecta la variabilidad glucémica. O sea, no solo queremos que baje la glucosa, sino que la glucosa no varíe, que no cause hipoglucemias e hiperglucemias. Ese sería otro tipo de modelo estadístico y requeriría evaluarse, pero ANOVA no lo hace. ¿Sale? ANOVA solo contrasta el efecto de la media, no el efecto sobre la varianza. Y entonces lo que asume el modelo de efectos es que todos originalmente venían y tenían una distribución como esta, ¿sale? Y que cuando nosotros aplicamos un tratamiento, el tratamiento es lo que los va a mover de la media original. Esta es la media original y vean, aplicamos tratamiento 1, tau i, y entonces la media se mueve a esta, ui. Aplicamos tau 2 y entonces la media se mueve acá, a mu 2. Partimos de la media, tenemos nuestro tau 4, se mueve hacia mu 4. Partimos de la media, aplicamos tau 3, se mueve hacia mu 3. Entonces el modelo de efectos asume que todos parten de una media igual y de ahí se mueven. Si no tienen una media igual por algún factor que es diferente entre grupos, entonces no son comparables. Ahora, hasta ahorita les he Doctor, una hablado de duda. la... Sí, adelante. Ah, Adelante. es con, o sea, en el ANOVA se puede intercambiar la media, o sea, como, a lo que me refiero es, ¿siempre se usa la media o puedes utilizar la mediana o la moda para poder hacer el análisis? Ok, esa es una buena pregunta. ANOVA es un modelo paramétrico. ¿Alguien me quiere decir a qué me refiero con que es un modelo paramétrico? ¿Qué significa que algo sea paramétrico? Se vale equivocarse. Nadie se Responde anima. a la, César, perdón. responde a la distribución normal. Ok, eso es lo que normalmente les dicen. Eso es parcialmente correcto, ¿vale? Lo que significa paramétrico, esto lo vimos en la primera clase cuando les hablé de inferencia. Parámetros, los parámetros caracterizan a una distribución. Entonces, el parámetro lambda caracteriza una distribución Poisson. El parámetro lambda caracteriza una distribución exponencial. El parámetro P y N caracteriza a una distribución binomial. El parámetro media y desviación estándar caracterizan a una distribución normal. Las pruebas paramétricas contrastan los parámetros de una distribución independientemente de que sea normal o no, pero estamos asumiendo una distribución, ¿sale? Entonces, ANOVA asume una distribución normal. ¿Cuáles son los parámetros de una distribución normal? Media y desviación estándar. ¿Qué hace ANOVA? Cuantifica a través de la desviación estándar si la variabilidad es lo suficientemente alta para suponer que existe una diferencia de medias. Entonces, ANOVA siempre va a asumir una distribución normal. Ahora, el error de decir que lo paramétrico siempre es normal viene de que se tienden a usar pruebas generalmente que asumen normalidad. Cuando es incorrecto hablar de pruebas paramétricas como exclusivamente pertenecientes a la distribución normal, por ejemplo, en análisis de supervivencia, porque el análisis de supervivencia, todas las variables aleatorias siguen distribución exponencial, no normal. Entonces ahí lo que estimamos es lambda, nunca estimamos media, nunca estimamos desviación estándar, estimamos lambda y la varianza de lambda. Entonces ahí nosotros podemos hacer estimación por aproximación normal asintótica y llamarle paramétrica porque es normal, pero en general paramétrico se refiere a que estima los parámetros de un modelo. Cuando decimos no paramétrico es porque no nos queremos aventar el riesgo de asumir alguna distribución y entonces estimamos parámetros robustos no considerando esto. Entonces, el equivalente de ANOVA se llama Kruskal-Wallis, ¿sale? Kruskal-Wallis hace un poco lo mismo que ANOVA, pero no asume que la distribución tiene media ni desviación estándar porque a lo mejor es exponencial, porque a lo mejor es Cauchy, a lo mejor es una distribución de Gompertz, a lo mejor es una distribución de Weibull, y bueno, no asume que es normal. Y entonces toma estimadores más robustos como la mediana, que siempre es igual, o los cuantiles, que siempre son iguales, y los contrasta. Pero eso no es ANOVA, ¿sale? Porque ANOVA lo que descompone es la varianza, y si asumimos que hay varianza, asumimos distribución normal, ¿sale?
Entonces, no, ANOVA no contrasta nada que no sean medias. No existe el ANOVA no paramétrico, porque ANOVA lo que contrasta son varianzas, ¿vale? Entonces, lo que existe es la prueba de Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis es una prueba que va a contrastar la distribución cuantílica de rangos, y eso es otro tema un poco diferente, pero eso generalmente se estudia después de que vemos los modelos paramétricos para poder ver por qué tienden a ser pruebas más robustas, ¿sale? Gracias. Sí, con gusto. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Antes de que pasemos a la última parte, que es comparaciones múltiples. ¿No? Muy bien. Pues bueno, ahora, hasta ahorita hemos dicho que ANOVA identifica que algún grupo es diferente, ¿sale? Sin embargo, en muchas situaciones queremos comparar las medias de los tratamientos por pares. Queremos decir, ¿dónde está la diferencia? ¿Es A contra B o B contra C o C contra D? El problema es que ANOVA no está hecho para responder a estas preguntas. Tenemos que hacer comparaciones múltiples. Entonces, nosotros podemos determinar cuáles medias difieren probando las diferencias de todos los pares de tratamientos. Es decir, estamos interesados en contrastes de la forma, esto es gamma, gamma es igual a mu i menos mu j. Entonces queremos comprobar si esta diferencia es estadísticamente significativa. Entonces, lo que haría cualquiera que apenas está aprendiendo estadísticas es, pues, ¿por qué no hago una TD student, ¿no? Para comparar A contra B, B contra C, C contra A. Y entonces ustedes plantearían esta hipótesis, que la mu i es igual a mu j y que mu i no es igual a mu j como alternativa, y harían una prueba TD student. Si suponemos que las varianzas son iguales, nosotros tenemos que desarrollar una prueba de TD student que se basa en este. Si alguna vez se han preguntado cómo se hace TD student se hace así. TD student es la media de i menos la media de j dividida entre la varianza por la raíz cuadrada de 1 sobre el tamaño de muestra de i más 1 sobre el tamaño de muestra de j. Esto es la prueba TD student, ¿sale? Y entonces establecemos la región de rechazo para la prueba de hipótesis basada en que caiga en el cuantil alfa sobre 2, o sea, una prueba de 2 colas, y vamos a tratar de hacer la determinación de una prueba TD student. Eso es lo que ustedes harían normalmente, ¿no? Esto que ven aquí, todas estas fórmulas, esto es una TD student, ¿sale? Pero ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de esto y por qué no se hace así? Si se tiene 4 medias de tratamientos, entonces nosotros vamos a probar 4 medias de tratamientos sobre comparaciones de 2 sujetos. Esto es una combinatoria. Entonces, al hacer la combinatoria vamos a hacer 6 pruebas de hipótesis para tratar de evaluar todas las medias de todos los tratamientos. 6 pares a comparar, 6 pruebas de hipótesis, con lo que podemos cometer 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6 errores tipo 1, si todas las medias son iguales. Entonces, nosotros vamos a tener que hacer alguna adaptación, porque si nos equivocamos 6 veces, eso es un problema. Entonces, queremos estar seguros de que si hacemos las 6 TD student, no nos equivoquemos. Entonces, lo que vamos a hacer para poder hacer TD student es hablar del error tipo 1 del experimento, no de la prueba. ¿Sale? Entonces, vamos a calcular el alfa experimental, que es el riesgo de cometer el error tipo 1 al menos una vez dentro de estas 6 posibles veces. La probabilidad de error de tipo 1 del experimento se puede evaluar para una familia de pruebas independientes, o sea, para hacer TD student una vez, TD student otra vez, TD student otra vez. Vamos a ver si eso se puede. Entonces, sin embargo, las pruebas, en este caso, no son independientes. Los contrastes que las definen no son ortogonales. Ortogonal en estadística se refiere a que si nosotros hacemos una prueba, la correlación con la otra prueba es igual a 0. Ortogonal quiere decir perpendicular, ¿sale? El coeficiente de correlación de dos variables perpendiculares es 0. Entonces, en este caso van a estar correlacionadas, pero vamos a asumir que no, para fines prácticos. Entonces, vamos a evaluar el límite superior de la probabilidad del error tipo 1 del experimento, suponiendo que hacemos m pruebas independientes. Hacemos 6, 40, las que quieran. Suponga que la hipótesis nula es cierta para cada una de ellas y vamos a rechazarla erróneamente. Entonces, vamos a calcular alfa como la probabilidad de rechazar o de cometer un error tipo 1 en una sola prueba, comparada con 1 menos alfa, que es la probabilidad de rechazar correctamente alfa, dado que este debía de ser rechazado. Y entonces vamos a ver este cuadrito. Número de pruebas y alfa de 0.5, ¿sale? Primero vamos a establecer alfa de 0.5 para cada una de las hipótesis, no para el experimento. Entonces, si nada más hacemos una prueba, alfa de 0.5 se queda como alfa de 0.5. Si hacemos 2 pruebas, alfa de 0.5 ahora vale 0.098. Si hacemos 3 pruebas, alfa de 0.5 para nuestra prueba ahora vale 0.143.
Entonces, rechazar de forma significativa con una t-de-student cuando tenemos comparaciones múltiples nos va a llevar a que nuestro nivel de significancia, que fuera 0.05 significativo acá, en realidad signifique 0.401 si estamos haciendo 10 pruebas. Eso es un problema. Entonces, generalmente lo que vamos a hacer es usar el alfa experimental. Y lo que va a pasar es que el valor de P que consideramos significativo se va a ir volviendo más estricto. Este método de corrección, que ahorita vamos a ver cómo se llama, nos va a ayudar a que nuestro valor de P se mantenga significativo, pero cambie el umbral. Entonces, eso de que P.05, si queremos hacer test de student o queremos hacer comparaciones múltiples, no es tan así. Entonces, nuestro alfa de 0.05 va a valer 0.025 ahora con dos comparaciones. Entonces, solo va a ser significativo si el valor de P es menor a 0.025, o si es menor a 0.017 si hacemos 3 pruebas, o menor a 0.03 si hacemos 4, o menor a 0.10 si hacemos 5, o menor a 0.005 si hacemos 10. Por el razonamiento anterior, que es medio complicado y muy poco intuitivo, varios autores han tratado de hacer comparaciones múltiples, tratando de mantener el alfa interpretable a 0.05. Y entonces el más conocido es el método de Bonferroni. Entonces el método de Bonferroni lo que hace es que asume que el error experimental va a ser menor al error de cada una de las pruebas multiplicado por cierto factor m, que son las comparaciones. Y entonces la igualdad se va a dar cuando las pruebas son independientes. Vamos a asumir que las pruebas son independientes. Ya vimos que eso no es cierto, pero vamos a asumir que sí. Eso asume Bonferroni, así que vamos a asumirlo nosotros. Entonces, nuestro umbral de significancia para cada uno de nuestros experimentos va a ser igual al alfa experimental entre el número de comparaciones. Y entonces de ahí sale esta tablita. La pueden hacer ustedes. 0.05 entre 2 es 0.025. 0.05 entre 3 es 0.017. Y este es el método de Bonferroni. Entonces, alguna vez se han preguntado qué hace Bonferroni. Bonferroni lo único que hace es que vuelve el valor de P estricto. Y entonces solamente te dice que es significativo con un alfa experimental de 0.05 si el alfa de la prueba cae dentro de alguno de estos umbrales. ¿Sale? Entonces, si queremos que alfa de quede en 0.05, entonces debemos calcular el alfa de cada una de nuestras hipótesis a 0.05. Entonces, el método de Bonferroni es una forma de ajustar el alfa para poder hacer comparaciones múltiples, pero en realidad lo único que es Bonferroni son test de student independientes con un valor de P diferente. Entonces, Bonferroni no hace otra cosa, hace test de student y lo que corrige es el valor de P para poder hacerlo válido y significativo. Existe otro método que es un poquito más claro, que es el método de Tukey. De hecho, si ustedes van a hacer comparaciones múltiples, yo creo que Bonferroni es un método muy severo. Imagínense si hiciéramos 1.000.000 de comparaciones. Alcanzar significancia sería terriblemente complicado. Entonces, generalmente se va a utilizar la diferencia mínima significativa honesta de Tukey. Esto es lo que significa, ¿sale? Tukey HSD, Honest Significant Difference, que es la diferencia significativa mínima honesta. Lo que toma son los grados de libertad alfa del cuantil T de la distribución y lo va a dividir por la suma media de los errores, que es la que sale de la tabla de ANOVA, que es esta que está acá, y la va a dividir entre R, que R va a ser el número de comparaciones, ¿sale? Y esto lo va a hacer para cada uno de nuestros efectos. Entonces, lo que va a hacer es que va a ajustar el error para el número de comparaciones. Y va a obtener una tabla que se llama rangos estudentizados. Y entonces, basado en eso, va a hacer una comparación que se llama por bisagras de Tukey y va a comparar los cuantiles de esa distribución, ¿sale? Entonces, el método de Tukey sí es una prueba estadística. Vean que esto es diferente a las pruebas de T que ven acá. Simplemente la fórmula se ve diferente. Y entonces la prueba de Tukey nos va a servir para evaluar diferencias por comparaciones múltiples sin hacer comparación o sin hacer corrección por comparaciones múltiples por grupo. Ahora, ustedes van a ver, y esto es muy común, les voy a poner un artículo en el grupo que apenas compartí con mi grupo de investigación porque está muy bueno, que es sobre comparaciones múltiples, que es que no siempre se debe de hacer comparaciones múltiples, no siempre se debe de hacer corrección, porque a veces solo nos interesan ciertas comparaciones. Pero entonces hay que ser muy explícito en si esto es lo que nosotros queremos, ¿sale? Voy a saltar, ahorita regreso a estas partes, esto es sobre los supuestos. Pero entonces si nosotros no queremos corregir por comparaciones múltiples, lo que podemos establecer son contrastes ortogonales. Los contrastes ortogonales nos van a ayudar a definir si lo que nosotros estamos observando
es válido para cierto grupo o no, dependiendo de lo que queremos comparar. Por ejemplo, es más efectivo el tratamiento A con respecto al tratamiento B, C y D para disminuir el daño glomerular en nefropatía diabética. Digamos que A es el tratamiento estándar. Y lo que queremos comparar es a B, C y D solo contra el tratamiento estándar, pero no queremos comparar a B contra C, o a C contra D, o a D contra B. Solo todos contra A. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es un contraste ortogonal. Aquí es muy importante, ¿se acuerdan que les había dicho que Bonferroni asume que no son ortogonales? Pues bueno, aquí vamos a asumir que sí lo son. Entonces, solo vamos a hacer un contraste comparando un modelo para la primera pregunta, que es que vamos solamente a corregir las medias por 1/3. Entonces, vamos a asumir que B, C y D pertenecen a un mismo grupo. Entonces, vamos a comparar la media del grupo 1 contra la media de todos los otros grupos combinados. Y esto va a ser un modelo para la primera pregunta. Pero no vamos a hacer otra comparación. No vamos a comparar a mu1 contra mu3 en específico, o a mu1 contra mu2, o a mu1 contra mu4, sino a mu1 contra todas las anteriores. En el segundo modelo es más efectivo B comparado con los tratamientos B y D, pues lo único que estamos haciendo es comparar a B, aquí debería de ser C y D, perdón, contra C y D. Entonces, al hacer modelos muy específicos, preguntas muy claras, establecer estos contrastes ortogonales los debemos de definir en nuestro modelo. Y entonces podemos hacer el número de hipótesis que queramos sin corregir por comparaciones múltiples, porque cada uno de nuestros contrastes son ortogonales. Esto se puede hacer, pero tiene algunos problemas, y los problemas es que se requiere especificar en el modelo, se necesitan a un estadístico para poder hacerlos, porque no es tan sencillo. Para T tratamientos existe un total de T-1 contrastes ortogonales. Esto genera una partición en la tabla de ANOVA en T-1 componentes independientes que son ortogonales, es decir, no se traslapan y son independientes. Podemos hacer muchos contrastes, pero generalmente es de utilidad si se planean a priori. Entonces, un diseño, un ensayo clínico aleatorizado que lo planee a priori va a tener mucha claridad. Vean aquí, este es el primer contraste. 1 menos 1/3 de cada uno de los otros efectos. 1 menos 1/2 de cada uno de los otros efectos. O comparar K3 contra K4. Podemos hacer estas tres comparaciones sin la necesidad de compararlos todos. Sin embargo, esto se debe de planear. Y algo muy importante es que nunca vamos a poder hacer el número de contrastes para poder hacer la comparación de los 4 factores al mismo tiempo. Entonces, los contrastes ortogonales no son una solución para no corregir contra comparaciones múltiples, sino para no tener que corregir para comparaciones múltiples cuando solo nos interesan ciertas hipótesis. Los contrastes ortogonales tienen la cualidad de que sus particiones y grados de libertad son independientes, es decir, un contraste no importa información sobre otro, entonces no puedo hacer la inferencia de que si K1 es mejor que K2 y K3, entonces si K2 es mejor que K3 y K4, K2 es mejor que K1, no puedo hacer ese tipo de lógica, ¿vale? Tengo que hacer simplemente contrastes simples. K1 es mejor que la combinación de los otros tres, ¿sí o no? K2 es mejor que la combinación de K3 y K4, ¿sí o no? Pero el contraste de C2 no nos va a permitir hacer ninguna inferencia sobre el contraste de C1 cuando estos son ortogonales. Entonces se pueden hacer, pero tenemos que tener muy claras las hipótesis que queremos responder. Entonces una tabla de ANOVA que incorpora contrastes ortogonales se ve así. Vean aquí, ahora sí les puse los p-values para que se vea más familiar en la tabla de ANOVA. Ahorita vamos a ver cómo se ve en R. Pero ahí se vería una tabla de ANOVA. Entonces tenemos el factor de tratamiento, que sería alguna media es diferente. Entonces esto tiene 3 grados de libertad. Acá está nuestra suma de cuadrados, nuestra suma media de cuadrados, nuestra F de Snedeker, que es muy alta y por lo tanto es significativa. Y acá tenemos nuestros contrastes. Vean que acá se cumple lo que les decía, que si la F es mayor a 1.96 tiende a ser significativa, en este caso no lo es y por lo tanto no es significativa. Bueno, es mayor, si tiende a ser siempre menor a 0, porque F de Snedeker es positiva, casi siempre. Entonces acá, con los contrastes ortogonales nosotros podemos hacer las siguientes inferencias. Primero, de acuerdo a ANOVA, algún tratamiento es diferente. Segundo, el primer contraste ortogonal que dice que la media de 1 es igual a la media de los otros 3, se rechaza. Por lo tanto, la media de 1 no es igual a la media de los otros 3. La media de 2, que contrasta la hipótesis que si la media de mu2 es igual a un medio de mu3 más mu4, no se rechaza. Por lo tanto, mu2 es igual a la media de mu3 más mu4. Y la última hipótesis que contrasta si mu3 es igual a mu4, también
se rechaza, por lo tanto mu3 no es igual a mu4. Pero esto no tiene un principio matemático de transitividad, o sea, yo no puedo decir que como estas no son diferentes, esto es igual, por ejemplo. No puedo decir que mu2 es inferior a mu1 por sí solo, porque no estoy haciendo ese tipo de contrastes. Si lo quisiera hacer, ya estaría haciendo comparaciones múltiples y tendría que corregir, ¿sale? Entonces ya nada más vamos a acabar hablando de cuáles son los supuestos. Aquí debería decir supuestos, no sé por qué le puse comparaciones múltiples. Pero entonces vamos a hablar de los supuestos que tenemos que validar para ahorita ya saltar al modelo estadístico y evaluarlo en R. Entonces tenemos este modelo. Nuestro modelo es de medias y asume que nuestra media va a variar en función de nuestro tratamiento tau i, y este va a ser el efecto de nuestro modelo. Y van a tener ciertos errores. Entonces, lo que va a validar el modelo ANOVA es si estos errores cumplen los siguientes supuestos: que sean independientes, esto se ve desde el diseño; que tengan distribución normal, esto lo tenemos que evaluar; y que tengan varianza constante. Entonces, una vez que hacemos ANOVA, para que nuestra tablita así bonita la podamos interpretar, ahora tenemos que hacer la validación de nuestros supuestos de distribución normal de los errores y de varianza constante. El supuesto más delicado es este, y desde el diseño se ve, ¿sale? Estos dos, la prueba de F es un poco más robusta, y si no se cumplen, no es el fin del mundo, siempre que los errores sean independientes, ¿sale? Lo ideal es que esto se cumpla para que nuestro modelo sea bueno. Sin embargo, podemos tener algunos problemas. Ahora vamos a ver qué pasa con los tres supuestos. ¿Por qué los tenemos que evaluar? Si los errores experimentales están correlacionados, la varianza estará mal estimada. Acuérdense que este es un análisis de varianza, ¿sale? La independencia se justifica aleatorizando a las unidades experimentales a los tratamientos en los experimentos. De hecho, aleatorizando todo lo que se pueda, idealmente tomando una muestra aleatoria de la población y aleatorizándolos. Eso sería el escenario ideal. Y seleccionando muestras aleatorias en estudios observacionales. La prueba F del análisis de varianza es robusta a falta de normalidad, entonces no es el fin del mundo si no es normal. O sea, si se ve tantito chueca, pues bueno, podemos ver para allá, no pasa nada, ¿sale? Esto no es cierto cuando hacemos prueba de regresión, porque con la prueba de regresión vamos a hacer pruebas de test student, ¿sale? Si no hay homogeneidad de varianzas, el estimador de sigma cuadrada es malo, aunque se ha visto en estudios que si el diseño es balanceado, esto no afecta. Entonces, si el diseño es desbalanceado y no hay homogeneidad de varianza, ahí sí es un problema, ¿sale? También si los tamaños de muestra mayores corresponden a las poblaciones con mayor varianza, pues no habría ningún problema con que esto no se cumpla. Entonces, el supuesto más importante es este, y como pueden ver, esto se ve desde el diseño. Entonces, si desde el diseño está mal el experimento, la interpretación con ANOVA pues, no va a servir de nada. Para verificar la homogeneidad de varianza entre grupos, generalmente vamos a hacer gráficas de residuales contra valores ajustados. Ahorita vamos a ver cómo se ven esas, o una gráfica de caja de los residuales para cada tratamiento. La prueba de F es robusta ante la heterocedasticidad, o sea, cuando la varianza no es normal. Si los tamaños de muestra son muy parecidos, o si los tamaños de muestra más grandes corresponden a poblaciones con varianza más grande, la prueba de F no va a tener ningún problema cuando esto pasa. Sin embargo, si los grupos no son balanceados y el tamaño de muestra es pequeño, tenemos que validar el supuesto para ver que no está cayendo en algún error estadístico. Sin embargo, hay algunas pruebas estadísticas para evaluar algunas evaluaciones, aun cuando no se cumpla este supuesto de heterocedasticidad, que es una corrección de Welch. Entonces, la corrección de Welch se puede usar cuando no hay homocedasticidad de varianza y se quiere usar la prueba de ANOVA, ¿sale? Entonces, la prueba de Welch no la vamos a ver ni vamos a ver cuál es el supuesto. Sin embargo, quiero que sepan que existe para que sepan que se puede implementar en este contexto. Y con esto terminamos la parte teórica. ¿Hay alguna pregunta de esta parte? ¿O hay muchas preguntas y más bien no saben por dónde empezar? También se vale. ¿No? Bueno, muy bien. Yo Pues sí, entonces, doctor, aunque puede ser un poquito básica. No hay preguntas básicas. Todas las preguntas se valen. Cuando hacemos este análisis por bloque ortogonal, ¿es recomendable hacerlo desde la selección o hasta la asignación del tratamiento? ¿Podrías repetirme la pregunta, perdón? Sí, cuando, por ejemplo, hacemos análisis por bloques,
Ajá. que son muy evidentes y, o sea, ya seas antes del tratamiento. Yo hago esta división por bloques antes de la selección o, bueno, ¿cómo decirlo? O sea, voy a hacer que tengo que hacer la selección por bloques o selecciono mi muestra y ya después los divido y ya después los de forma aleatoria, ya con la división les pongo su tratamiento. Ok. ¿Sí me expliqué? Sí. Lo ideal sería que primero identifiques esos bloques, ¿no? Y entonces hay dos decisiones que tienes que tomar. La primera es, tus bloques son todos los posibles bloques que puedes observar, o sea, tienes bloques fijos. Acuérdate que vimos que había efectos fijos o aleatorios, ¿no? O hay muchos bloques, pero solo vas a considerar algunos, ¿no? Si son todos los posibles bloques que tú puedes observar, entonces tienes un modelo de efectos fijos. Si son solo algunos de los posibles bloques que vas a observar, entonces tienes un diseño de bloques aleatorios. ¿Sale? Esa es la primera decisión. Digamos que tienes un diseño de bloques fijos, ¿vale? Y que entonces, como tienes un diseño de bloques fijos, lo que vas a evaluar es si existe o no alguna consideración dentro del diseño que te permita hacer una comparación entre los bloques. O sea, ¿te interesaría solo comparar la diferencia entre bloques o solamente la diferencia dentro de cada uno de esos tratamientos para cada bloque? Esa es una pregunta importante que tienes que hacer, ¿no? Si lo que te interesa es ver las diferencias entre bloques, entonces sí, primero diseñas los bloques y luego aleatorizas. Si no te interesa ver la diferencia entre bloques, entonces aleatorizas y luego comparas los bloques, ¿sale? Entonces, ahí dependería mucho de qué es lo que quieres ver. Si los bloques te interesaría a ti compararlos, entonces sí tienes que ver la diferencia. Si no, entonces puedes aleatorizar y después hacer la evaluación por bloques. De hecho, eso es lo que hacen en los ensayos clínicos aleatorizados, le llaman análisis por subgrupos, ¿no? Lo que hacen es que los planean a priori, pero no aleatorizan en función de eso. Si quieres compararlos, entonces sí, por ejemplo, si quisiéramos ver que la eficacia de las vacunas para COVID-19 son diferentes en adultos mayores contra personas jóvenes, tendríamos que hacer un bloque aleatorizando a personas mayores y otro bloque aleatorizando a personas jóvenes, pero eso no se hace. Por eso siempre lo que se presenta es un análisis por subgrupo y cualquier claim o cualquier persona que diga la eficacia es menor en adultos mayores para un diseño que no estuvo hecho para eso, está cayendo en un error de un contraste ortogonal. No puedes hacer una comparación extrapolando la muestra, dado que no estuvo aleatorizado para tal fin, ¿sale? Entonces la pregunta es, si lo quieres comparar, lo haces antes. Si no lo quieres comparar, lo puedes hacer después, sin ningún problema, ¿sale? Aquí, muchas gracias. Muy bien. Ya, no era tan básica, ya viste, todas las preguntas son importantes. Muy bien. Pues bueno, aquí les tengo un código, se los debí de haber pasado antes, pero se me olvidó, perdón. Entonces síganme y después les pongo el código para que ustedes lo hagan. Vamos a hacer una nova con un grupo de tratamiento. Entonces, ustedes ya saben un poquito más de R, entonces si en algún momento se traban, díganme o si estoy haciendo algo que no hayamos visto, voy a ir explicando paso por paso cómo es lo que lo vamos a hacer. Si ustedes quieren abrir su R e ir escribiendo, lo pueden hacer, si no nada más vean y después lo replican, ¿sale? Entonces, acá vamos a cargar nuestra paquetería. Yo voy a cargar el tidyverse, que acuérdense que tidyverse, bueno, incluye a deployer, incluye a ggplot2, a tyball, a tider, y entonces nos va a permitir cargar un montón de elementos que nos va a permitir sacar muchas cosas interesantes, ¿no? Y entonces yo voy a cargar unos datos que se llaman plant growth. Y entonces vamos a ver qué son estos datos de plant growth, ¿no? Entonces, plant growth son resultados de un experimento sobre el crecimiento de las plantas. Y dice que son resultados de un experimento para comparar qué tanto te da el rendimiento, medido como el peso en seco de las plantas, obtenido bajo un control y dos diferentes grupos de tratamiento. Entonces, aquí estamos comparando a dos grupos de tratamiento diferentes, ¿no? Y entonces vamos a hacer un diseño que sea un poco más aleatorizado, tomando una muestra aleatoria de tamaño 10, ¿sale? Entonces, primero vamos a ver my data, voy a ponerla acá abajo, la corro para que vean. Y entonces acá tenemos dos variables que es el peso y el grupo, si es control o si es tratamiento. Y como pueden ver, tenemos 30 unidades experimentales. Entonces yo lo que voy a hacer para tratar de hacer todavía más válidos mis supuestos de ANOVA es que voy a tomar una muestra de tamaño 10. ¿Vale? Y entonces, acá yo hice una muestra aleatoria
donde lo que estoy haciendo es tomar, bueno, primero establecí un número aleatorio para reproducibilidad, y entonces estoy tomando esta muestra, que acá están los valores y acá están los grupos de tratamiento, ¿sale? Entonces voy a revisar los niveles de grupo de tratamiento, para eso voy a usar la función levels. La función levels me va a decir para una variable de tipo factor, cuántos grupos tiene esa variable. Entonces lo corro y vemos que tenemos control, tenemos tratamiento 1 y tenemos tratamiento 2. Entonces, para empezar, es un diseño donde tenemos 30 observaciones de 3 grupos, muy probablemente 10 observaciones por grupo, ¿sale? Y entonces el análisis de varianza es muy sencillo. Vamos a usar la función de R, A o B, que es A o B de Analysis of Variance, ¿sale? Y entonces vamos a poner la variable de interés, que en este caso es peso, weight, y lo que queremos ver es cómo se distribuye el peso para cada grupo. Entonces vamos a tomar group, ¿sale? La variable, nuestra función A o B lo que toma es el tilde para indicar cómo se distribuye nuestra variable weight para peso, y tenemos que especificar nuestros datos, que en este caso es myData. Y esto lo voy a guardar en un objeto que se llama res.aob, ¿sale? Y entonces lo corro. Así de fácil acabamos de hacer una ANOVA, ¿sale? Ahora lo que tenemos que ver es el resultado. Para eso vamos a usar la función summary. La función summary va a tomar a nuestro objeto res.aob de ANOVA y vamos a ver qué contiene. Entonces, lo que nos acaba de generar aquí abajo es una tabla de ANOVA, ¿sale? Nuestra tabla de ANOVA se compone por nuestra variabilidad entre grupos, nuestra variabilidad residual, te da la suma de cuadrados y luego la estandariza por los grados de libertad. Acuérdense que la suma de cuadrados sobre los grados de libertad te da la suma media de cuadrados, y entonces esto simplemente es 3.7666 entre 2, es 1.8832, y 10.492 es eso entre esto. Ahora quiero que vean cómo se calcula el valor de F. Tomamos nuestra suma de media cuadrados de nuestros tratamientos y lo dividimos entre la suma de media cuadrados de nuestros residuales. Y vean que esto da 4.84614, que es exactamente nuestro valor de F, ¿sale? Y entonces, a través de esta tabla de ANOVA calculamos F, después vamos a obtener la probabilidad de F, que de hecho esto generalmente se hace como 1 menos la probabilidad cuantílica de F, entonces se toma el cuantil de F para 4.846 con 2 y 27 grados de libertad, y eso te da un valor de P de 0.159. Entonces, ¿alguien me quiere ayudar a interpretar este valor de P para el experimento? Acuérdense que es el peso de las plantas entre 3 grupos de tratamiento. Entonces, ¿cómo interpretaríamos este valor de P? ¿Algún voluntario? ¿No? Bueno, primero yo y luego ustedes, porque tengo otro ejemplo abajo, ¿sale? No se me escapa. Entonces, lo que estoy viendo con nuestro ANOVA es que al menos una de nuestras medias es diferente, ¿sale? Ahora, yo hice algo que fue saltarme directo al análisis de varianza para que no tuviéramos ningún sesgo en la ejecución o en la evaluación. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que aquí abajo voy a calcular la media de cada uno de los grupos. Entonces, voy a utilizar una función que se llama tapply. Entonces, lo que voy a hacer es que de myData abro mi signo de pesos, tomo el peso. Entonces, quiero calcular el peso para cada uno de nuestros grupos y voy a tomar la media. Entonces, esta apply te va a dar la media para cada uno de tus grupos. Entonces, vean, a primer vistazo, pues parece que la media del tratamiento 1 es más baja que todas las demás, ¿no? Ahora, lo que no sabemos, porque lo que sabemos por ANOVA es que al menos una es diferente, es cuál es la que es diferente. ¿Es diferente esta con respecto a cuál? ¿A esta? ¿O esta con respecto a esta? ¿O esta con respecto a esta? ¿Qué haríamos ahora para poder saber cuál es diferente entre ellas? Que fue lo que vimos en la parte final de la clase. Tuki, ¿no? Haríamos Tuki. Bueno, les dije que podemos hacer Bonferroni, ¿no? Pero vamos a hacer Tuki. De hecho, vamos a hacer primero Bonferroni para que más o menos se den una idea. Entonces, lo que voy a hacer, déjenme hacerlo aquí arriba, es que voy a filtrar a diferentes casos. Entonces, voy a hacer un t-test y voy a comparar myData
weight con my data group y voy a tomar my data. Déjenme ver si lo puedo hacer diferente. Ajá, está. Entonces lo voy a hacer como weight y group y lo que voy a hacer es que voy a filtrar mis datos utilizando deployer. Entonces esto es un truco muy bonito si lo que quieren hacer es eliminar un grupo. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar todos menos aquellos y para eso voy a poner el signo de exclamación que me está diciendo toma todo menos la siguiente condición. Entonces la condición sería que el grupo sea igual y primero voy a excluir al control. ¿Vale? Entonces lo que está haciendo esto es que está filtrando todos los que no tengan la condición grupo igual. Acuérdense que para poner igual tenemos que poner dos signos de igual a control. Entonces hacemos nuestra T. Y entonces haciendo la primera T sin corregir por Bonferroni, estamos diciendo que el tratamiento 2 es diferente del tratamiento 1 y esto es nuestro valor de P. ¿Sale? Aquí está nuestro intervalo de confianza para las diferencias y entonces te dice que el tratamiento 2 es diferente del tratamiento 1. Ahora voy a hacer otra comparación. Voy a eliminar el tratamiento 1. ¿Sale? Entonces acá nada más es lo que estoy variando. ¿Y qué opinan de esta prueba? Aquí ahora está comparando el control contra el tratamiento 2 porque eliminamos al tratamiento 1. ¿Quién me ayuda a interpretar esta prueba de T? Voy a tener que elegir al azar. Entonces, a ver. Emilio, ¿me puedes ayudar a interpretar esa prueba de T de Student, por favor? Sí, doctor. Pues la P es de 0.04, entonces supongo que, pues que si es significativo, no Ok, sé. y aquí están las medias. Estoy comparando tratamiento 2 contra control. ¿Qué podrías decir con ese valor de P? Aquí están las medias. Estoy comparando tratamiento 2 contra control. Que se rechaza, o sea, que sí son diferentes. Se rechaza la hipótesis nula de que son iguales, por ende, son diferentes. Y Ajá, como que son tratamiento 2 diferentes. es mayor a control, pues la media de tratamiento 2 es mayor a la del control, ¿no? Sería como la forma de integrarlo todo. ¿Estarías de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a hacer la Sí. última. Muchas gracias, Emilio. Vamos a hacer la última ahora excluyendo al tratamiento 2. Y a ver ahora... Mariana, ayúdame por favor a interpretar esa T de student. Parece que no puede prender su micrófono. Ok, entonces, Alfredo, por favor, ¿me ayudas a interpretar esa T de student? Sí, pues será que no se puede rechazar la hipótesis nula de que son iguales, entonces pues no podemos decir que esas medias son diferentes. Excelente interpretación, muy bien. Me gustó mucho que tuviste cuidado con no decir que no existe diferencia. No podemos concluir que existe una diferencia. Nada más eso es lo único que podemos decir. Muy buena interpretación. Entonces, ahorita acabamos de hacer 3 test de students, ¿no? Le hicimos para cada una de ellas. Entonces, ahora, hace un momento, había comentado José Antonio que podíamos nosotros en su lugar mejor hacer Tuki, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Tomo mi objeto res AOV, que es mi ANOVA que corrí, y voy a usar la función Tuki HSD. Ya les dije que es Honest Significant Difference de Tuki, ¿sale? Entonces, vamos a tomar el Tuki HSD, lo voy a guardar en un objeto que se llama K1. Vamos a ver nuestro gráfico, porque esto, por suerte, se puede correr en la interfaz gráfica. Entonces, a ver, ahora hay un grafiquito con intervalos de confianza. Estos intervalos de confianza están corregidos por Tuki. Entonces, hace rato nos había ayudado a interpretar Emilio que la diferencia entre tratamiento 2 y control era estadísticamente significativa y tenía un p-value de 0.0479. Vean que ahora que hicimos Tuki, ¿qué pasa? ¿Quién me quiere ayudar a interpretar esto? ¿Algún voluntario o seleccionamos involuntariamente?
Bueno, entonces seleccionamos involuntariamente. Andrés, ¿me ayudas a interpretar esta gráfica, por favor? Sí, o sea, sería contrastándolo con lo que nos había comentado Emilio. Sí, por favor. O sea, en las gráficas en la gráfica se puede ver que el tratamiento 2 en comparación al que era el control, Ujú. entonces es el de en medio, ¿no? Sí, este Y, mes. pues, ahí cruza por el valor nulo, entonces no sé si se pueda entonces tener la misma interpretación que nos había dado Emilio. Exacto, la rato. interpretación de hecho no será igual, ¿no? Justo lo que acabas de identificar es correcto, cruza el valor nulo. Entonces, ¿podrías decir que existe diferencia dado esa interpretación? Yo creo que no. Muy bien, es correcto. Entonces aquí no se puede ver esta diferencia, ¿no? No hay diferencia entre el tratamiento 2 y el control. ¿Y cuál es la única que se vería diferente en este caso? Pues parece que tratamiento 1 contra tratamiento 2. Es correcto, ¿no? Entonces, aquí tratamiento 1 contra tratamiento 2 es el único que alcanzaría significancia con Tukey, ¿no? De ahí la importancia de hacer corrección por comparaciones múltiples. De hecho, si lo que hubiéramos hecho es simplemente tomar nuestro valor de significancia, utilizando Bonferroni, como hicimos 3 pruebas, 0.05 entre 3, nuestro umbral de significancia sería de 0.016. Entonces, podemos regresar a esta prueba que interpretó Emilio, y entonces con un umbral de significancia que tendría que ser menor a 0.017, para redondear, esto ya no alcanzaría significancia, ¿sale? Entonces, de ahí la importancia de corregir por comparaciones múltiples, porque entonces esta, aunque pareciera diferente, en realidad, pues no lo es, ¿no? Ahora, existe otra forma de hacer esta misma, pero ahora con Bonferroni, y entonces vamos a usar la función pairwise t-test. Entonces, tomo de nuevo myData peso, myData group, y voy a tomar el método de ajuste de P por Bonferroni, que se escribe como BH entre comillas, ¿sale? Entonces corro mi pairwise t-test, y entonces acá te da el valor de P ahora ajustado por Bonferroni, ¿sale? Y entonces el valor de P ajustado para Bonferroni ahora cumple muy bien lo que interpretaron Andrés y Emilio. Entonces, si comparamos control con tratamiento 1, el valor de P es de 0.0194. Control con tratamiento 2, 0.013.2, entonces ya no se rechaza con un alfa de experimento de 0.05. Y si nosotros tomamos tratamiento 2 contra tratamiento 1, ahí sí se rechazaría la hipótesis nula de no diferencia y podríamos concluir que la diferencia entre el tratamiento 1 y el tratamiento 2 es estadísticamente significativa. Entonces aquí asumiendo que es un diseño completamente al azar, que no hubo ningún factor que interviniera adicional, que todo estuvo controlado y que lo único que se varió fue el grupo, pudiéramos decir que el tratamiento 2 ofrece significativamente un mayor cambio de peso comparado con el tratamiento 1, ¿sale? Esa sería la interpretación, asumiendo todos esos supuestos. Pero ahora vamos a validar los supuestos de la ANOVA. Entonces, les había comentado en la clase que para validar el supuesto de homogeneidad de varianzas vamos a hacer un gráfico. Entonces, con la función plot, yo tomo mi objeto res AOB, que es nuestra ANOVA, y voy a poner el número 1 para que me arroje el primer gráfico, porque si no me arrojaría un buen de gráficos, ¿sale? Entonces, lo corro y me va a dar un gráfico de los residuales contra los ajustados. Lo que se tiene que ver es que no hay ninguna tendencia, ¿sale? Entonces, que no es que haya alguna tendencia desfavorable. Entonces, aquí, por ejemplo, se tiende a equivocar de forma más negativa hacia el grupo de tratamiento. Entonces, aquí pudiera hacerse el caso de que no se cumple la homogeneidad de varianza. Entonces, como a mí no me queda muy claro por el gráfico, porque debería de ser idealmente en 0, o sea, debería de verse así como se ve para este y para este, cerquita de 0, nosotros vamos a usar una prueba que viene cargada en la biblioteca CAR, ¿sale? Entonces, cargo mi paquete CAR y voy a usar una prueba que se llama prueba de Levene. La prueba de Levene es una prueba cuya hipótesis nula es que las varianzas son homogéneas. Entonces, pregunta, si nuestra hipótesis nula es que las varianzas son homogéneas, ¿queremos rechazarlas sí o no? La hipótesis nula es que las varianzas son homogéneas. ¿La queremos rechazar sí o no? Creo que no.
No, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a buscar que el p-value no sea significativo, ¿sale? Entonces, corro mi prueba de Levin. ¿Y qué opinan? ¿Parece homogénea? Yo diría que sí, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que existe una forma de hacer una prueba de homogeneidad de varianzas o tratar de relajar el supuesto cuando existe heterocedasticidad. En este caso, pues fue homogéneo, entonces no hay tanta bronca, pero se puede hacer para casos no homogéneos. Entonces les quiero enseñar cuál es el caso. Entonces aquí hay una prueba que se llama One-Way Test, que es como el ANOVA, ¿sale? Y el One-Way Analysis of Means asume que las varianzas no son iguales. Este es como una ANOVA con corrección de Welch, ¿sale? Y entonces vean que cuando la varianza es bastante similar, déjenme ponerles acá arriba de nuevo el summary de nuestra ANOVA, y vean que el p-value, no asumiendo varianzas iguales, es muy similar al p-value asumiendo varianzas iguales. Esto es porque en este caso no se viola el supuesto de homogeneidad de varianza. Entonces, en este caso, no hace mucha diferencia. Pero si ustedes usan el one-way test, esta es una forma de hacer ANOVA cuando no se puede cumplir el supuesto de homogeneidad de varianzas por la prueba de Levin, ¿sale? Ahora hay otra forma de hacer la prueba de homogeneidad de varianzas que se llama Breusch-Pagan. Entonces, BP test. Pero creo que ese es del paquete. No, este es para, disculpen, este es para regresión. No vamos a ver eso ahorita. Entonces, la otra forma es hacer nuestro Bonferroni, pero ahora poniéndole otro argumento que es pool SD false, me dice que no asumas que las varianzas son iguales. Entonces lo corremos y vean que se obtienen bastante similares los p-values, solo quizá ahora control contra tratamiento 2 tiene un valor de P que se acerca más al umbral de significancia, sin embargo, sigue sin rechazarse y solamente se rechaza para tratamiento 1 contra tratamiento 2. Entonces, esta sería una forma de corregir el supuesto de homogeneidad de varianzas si lo queremos. Y ahora, vamos a hacer la evaluación de la normalidad conjunta de los errores. Y para esto vamos a hacer un gráfico que se llama gráfico cuantil-cuantil. El gráfico cuantil-cuantil es un gráfico para evaluar normalidad. Y lo que toma son los residuos estandarizados y los grafica contra los cuantiles teóricos, ¿sale? Un gráfico que sea normal, la mayoría de los puntos deben de caer bien sobre esta línea. Entonces, ¿qué opinan sobre este gráfico? ¿Se cumplirá el supuesto de normalidad de los errores? ¿Sí o no? Pues yo así de primer intento diría que no. ¿Sale? Yo diría como parece que no se cumple. Sin embargo, quiero probarlo. Entonces lo que hacemos es que extraemos los residuales. Estos se extraen con esta función que se llama residuals y los va a extraer de nuestro objeto res_AOV. Entonces si yo les enseño qué son los residuales simplemente son valores que son errores, ¿vale? Que deben tener idealmente una media 0 y una desviación estándar 1. Y entonces voy a hacer la prueba de Shapiro-Wilk. La prueba de Shapiro-Wilk es una prueba de normalidad. Ojo, la hipótesis nula de la prueba de Shapiro-Wilk es que los errores siguen una distribución normal, perdón. La hipótesis nula de la prueba de Shapiro-Wilk es que los errores siguen una distribución normal. ¿La queremos rechazar sí o no? No. No, en este caso no la queremos rechazar, ¿no? Y entonces aquí no se rechaza. Entonces, aunque gráficamente se veía medio desviado esto y a mí me daba dudas, cuando hacemos Shapiro-Wilk no se rechaza la prueba de normalidad. Por ende, podemos concluir que se cumple el supuesto de normalidad de los errores. Entonces, no hay heterocedasticidad de varianza, o sea, la varianza es homogénea y se cumplen los errores, por lo tanto podemos confiar en el ANOVA. Y entonces la diferencia que interpretamos a ese momento, que la que interpretó Andrés, se cumple y se mantiene y podemos determinar que existe una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo de tratamiento 2 y el grupo de tratamiento 1. Vamos a ver cómo se vería esto con una prueba de Kruskal, a la hora que hablaron de las pruebas paramétricas y no paramétricas. Entonces, algo muy interesante de las pruebas paramétricas y no paramétricas es que cuando los supuestos se cumplen, generalmente nosotros vamos, es que lo tengo que abrir con summary, perdón, no quiero que lo vean bien. Acá está. Entonces, lo interesante de las pruebas paramétricas y no paramétricas, voy a poner el Kruskal-Wallis acá. Entonces, aquí tenemos el ANOVA y aquí tenemos el Kruskal-Wallis.
es que dan resultados bastante similares cuando se cumplen todos los supuestos, ¿sale? Porque acá asumimos distribución normal, acá no asumimos ninguna distribución y sin embargo los p-values se parecen mucho y estamos llegando a conclusiones bastante similares. De hecho, si yo utilizara mi paquete de un test y hiciera el post-hoc, que el post-hoc para un Kruskal-Wallis es un DUN test, y yo tomara my data, acá no vimos DUN test porque las pruebas no paramétricas las vamos a ver hasta el final, ¿sale? Nada más quería enseñarles, para aquellos que se quedaban con la duda de si había alguna diferencia, pues cuando nosotros hacemos nuestra prueba, acá ya tiene corrección de Bonferroni, vean que de nuevo, y esta es un DUN test que es no paramétrico, vemos de nuevo que la única diferencia se sostiene en tratamiento 2 contra tratamiento 1. Control contra tratamiento 2, vean que da un p-value muy similar al que había interpretado hace un ratito Alfredo, pero ya se ve que no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa cuando se corrige por Bonferroni. Entonces, se obtienen conclusiones muy similares porque se cumplen los supuestos. Entonces, las pruebas no paramétricas tienden a converger a las pruebas paramétricas cuando se cumplen los supuestos. Entonces, ya nada más para acabar, aquí pongo un gráfico. No vamos a ver hoy el modelo con interacciones, se lo vamos a ver la próxima clase. Y vamos a ver acá los resultados de nuestro gráfico, nada más para complementar todo esto que hemos observado. Entonces la gráfica pues debe de arrojar lo mismo. Acá me puso mi valor de ANOVA, entonces está comparando control contra tratamiento 1 contra tratamiento 2. Aquí utilicé un paquete que se llama ggpubr, que tiene un comando que se llama ggplotbox, y que básicamente yo le hice algunas adaptaciones. Entonces aquí estoy diciendo que en X quiero que me ponga el grupo, en Y quiero que me ponga el peso, y quiero que me rellene mis cajitas con colores basados en el grupo si yo establecí la paleta de colores que quería. Entonces establecí azul, amarillo y rojo y los puse con código hexadecimal. Si ustedes buscan este código hexadecimal en Google van a ver los colores que yo puse acá. Y puse el orden en el que yo los quiero. YLab es cómo quiero que se llame el eje de las Y, XLab cómo quiero que se llame el eje de las X, y quiero que me haga una comparación mediante ANOVA. Entonces, stat compare means con el método ANOVA y por eso me puso acá mi resultado. Entonces esta ya sería una gráfica que pudiera reportar que existe una diferencia. Yo después podría poner las comparaciones entre grupos porque sí las hice. Y la diferencia más notoria es entre el tratamiento 1 contra tratamiento 2, pero estas no son diferentes con el control. Y esa sería la conclusión general de mi análisis de varianza. ¿Hay alguna duda sobre lo que vimos en la clase de hoy? Sé que fueron muchas cosas, pero si hay alguna ahorita de bote pronto la podemos resolver y si no la podemos ir resolviendo sobre la marcha. ¿Alguna duda? No, de mi parte no, Omar. Gracias. Muy bien. ¿Nadie más? Pues listo. Creo que no, doctor. De mi parte. Perdón, las clases que son grabadas se van a subir en algún momento, como para si queremos. Yo ahorita la voy a ver subir el a tema. YouTube ahorita y la pongo en el modo, esta y la pasada, para que las puedan consultar, ¿sale? Ok, muchas gracias. No, gracias a ti, Elizabeth. Muy bien. ¿Alguna otra duda o comentario? No, pues terminamos al filo, terminamos a tiempo. La próxima clase vamos a ver modelo de regresión lineal y extensión hacia modelos lineales generalizados, pero solo la teoría de modelos lineales generalizados y la práctica de regresión lineal, ¿sale? Y a la siguiente clase después de esa vamos a ver ahora sí modelos lineales generalizados con extensión a regresión logística y regresión de Poisson. Entonces, esta clase es muy árida, muy complicada, sin embargo, van a ver que entender esto les va a ser mucho más fácil entender regresión, mucho más fácil entender muchas de las cosas que vamos a ver adelante. Entonces, muchas gracias, que tengan muy buen día y entonces nos vemos dentro de 8 días. Eso también la doy yo. Nos vemos entonces. Seguro, Gracias, Omar. buen día. Gracias. Gracias, buen día. Gracias, doctor.